Aviso importante. Esta historia es una obra de fanfic creada por un fan, sin afiliación oficial con las obras, autores o estudios originales. Los personajes y universos utilizados pertenecen a sus respectivos creadores. Este contenido ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento. Capítulo 26. El poder del rayo. Atlas se vio claramente mosqueado al recibir una gran cantidad de flechas. «¿Qué molestas?», exclamó el titán con desdén, para luego atacar a las cazadoras con un fuerte puñetazo. Zoe y las demás pudieron esquivar el ataque de milagro, ya que Dorazal actuó al instante con un ataque de fuego en su rostro que entorpeció su visión. El pobre dragón recibió un fuerte puñetazo que lo descolocó por completo, haciendo que perdiera el vuelo y cayera por debajo del monte. 3. Dorazal. Gritó Bianca con gran preocupación. «Concéntrate», exclamó Zoe, tomando distancia de Atlas junto con las demás, aprovechando su distracción. «No te preocupes por Dorazal», exclamó la lugarteniente, parándose para arrojar flechas. «Sus escamas de oro son bien conocidas por ser casi irrompibles. Puede que aún no esté en su última fase de madurez, pero estoy segura que puede resistir un golpe de esa magnitud». Bianca tan solo asintió, y siguió atacando junto a las demás cazadoras. Solo faltaba una de ellas, que se encontraba junto a Bel en la retaguardia del pequeño ejército. «Ellas no podrán resistir mucho más tiempo», comentó Bel seriamente. «Necesito que cuides de Artemisa, hasta que sus heridas profundas logren curarse completamente», aclaró, entregándole una pequeña sonrisa a la diosa, que aún seguía mirándolo fijamente. «No hay problema», comentó Phoebe, para luego arrimar sus brazos. «Yo la cuidaré». Justo cuando la diosa iba a ser entregada a Phoebe, Artemisa lo miró seriamente. «Un momento, me diste la ambrosia boca a boca, ¿verdad?», preguntó, bajándose de Bel con cierta dificultad. «Lo sé, pero no es momento para eso», comentó Bel con un pequeño suspiro, pensando que la diosa se iba a quejar por haber chocado sus labios con los de un hombre. «No te muevas. No tragues. Ni siquiera respires», exclamó la diosa al instante, haciendo que el cuerpo de Bel se tensara visiblemente, sin siquiera moverse un centímetro. «Te recuerdo que ingerir una pequeña parte de la ambrosia podría matar a un humano. Por lo que sabemos, eso podría llegar a afectarte». Al escuchar la explicación, el rostro de Bel continuó exactamente con la misma expresión, aunque el tono violeta en su rostro indicó que estaba bastante aterrado de la situación. ¿Cómo es que se le había olvidado algo tan básico? «No te preocupes», comentó Artemisa, tomando con cariño y delicadeza las mejillas de Bel. «Eso puedo arreglarse, si te quito todos los restos». 4. Restos. Pensó Phoebe, para que luego se le cayera la mandíbula al ver que Artemisa unió sus labios con los de Bel, sin mediar palabra. 18. Incluso Bel ensanchó sus ojos con completa incredulidad, pero no podía decir que le disgustaba la sensación de cómo la lengua de Artemisa se desplazaba por cada rincón de su boca. Bel intentó separarse al sentir que ya no quedaba nada que buscar dentro de su boca, pero Artemisa lo abrazó fuertemente por el cuello, sin permitirle el escape. 3. Finalmente, el albino no pudo luchar más contra sus sentimientos internos, por lo que dejó caer sus brazos mientras se dejaba llevar por la sensación tan agradable. Artemisa imitó su última acción, cerrando sus ojos profundamente, sintiendo el gran placer de poder besar a la persona que amaba. Los sentimientos de ambos distorsionaron tanto la realidad, que el contacto de emergencia se había transformado en un beso hecho y derecho sin que se dieran cuenta. Mientras tanto, Phoebe solo se dignó a observar con los ojos bien abiertos cómo es que Artemisa estaba tratando a Bel. Ese simple tratado, comenzó a ser ligeramente sospechoso para ella cuando los segundos fueron pasando, y ninguno de los dos mostraba intenciones de separarse. Después de unos segundos que parecieron eternos, Artemisa se separó, sin poder evitar mirarlo fijamente con un pequeño sonrojo. «Ahora, ve». La diosa lo fulminó con la mirada. «Y no mueras». Bel simplemente asintió, sin poder encontrar las palabras correctas por lo que acababa de suceder. Aún así, él lo tomó simplemente como una salvada, por lo que rápidamente le sonrió y salió disparado al campo de batalla. Finalmente, la visión de Artemisa comenzó a ponerse borrosa. Después de haber pasado ese momento de ensueño,
Pudo acordarse del maldito dolor de sus pulmones y lo difícil que era respirar por culpa de ello. 1. Lady Artemisa. Gritó Phoebe, poniéndose rápidamente como escudo detrás de ella para que no se cayera al suelo. Artemisa le dirigió una sonrisa bastante débil. No te preocupes. Solamente necesito descansar. La diosa comenzó a pestañear con cada vez más somnolencia. Cuando despierte, ya estaré mucho mejor. Finalizó, cayendo rendida en los brazos de Phoebe. No se preocupe, la protegeré con mi vida. Comentó Phoebe con gran seriedad. El puño de Atlas se dirigía a una gran velocidad contra las cazadoras, hasta que finalmente hubo una enorme explosión de polvo, sumado a unos gritos de las muchachas. Atlas alzó su brazo, viendo que le faltaba la mano. ¿Cómo lo pensaba? Pensó, para luego fijar la mirada en Bell, que se encontraba parado encima de su mano cortada. Esas dagas son muy especiales. No solo porque pueden cortar mi cuerpo como si fuera una hoja, sino que también me cuesta mucho más tiempo regenerarme. Concluyó, viendo cómo su mano se regeneraba a un paso bastante moderado. Algo que era increíble, siendo que anteriormente se regeneraba al instante, sin importar qué tipo de daño sufriera. Atlas no pudo evitar apretar ligeramente los dientes. Estos son los enemigos que más odio. Pensó, fijando su mirada en Bell, viendo cómo Zoe y las demás parecían tener pequeñas heridas gracias a la salvada oportuna del albino. Mientras más tarde en regenerarme, más tiempo sentiré ese dolor punzante en mis heridas. Desearía ser masoquista para no ponerme nervioso con este tipo de sujetos. 8. La única forma de vencerlo ahora mismo es que yo y Artemisa luchemos juntos. Comentó el albino a las cazadoras. Apolo no puede intervenir, porque rompería otra regla más, ya que de momento no fue atacado por el enemigo. Pero. Hasta que Lady Artemisa despierte. Comentó Bianca con gran preocupación. Lo sé. Bell le sonrió a todas, sabiendo lo que estaban pensando. Tendré que hacer tiempo hasta que ella se despierte. Será muy complicado. Zoe aclaró por todas, haciendo que Lilia y Brilia comenzaran a lagrimear. Al ver esto, Bell se acercó rápidamente a ellas y les colocó una mano sobre la cabeza a cada una. Tranquilas. Comentó con una voz sumamente tranquilizadora, y una sonrisa que acompañaba el sentimiento. Todo saldrá bien. Las niñas lo abrazaron fuertemente y asintieron con una sonrisa, para que luego todas se marcharan del campo de batalla. Fuiste muy amable al esperar pacientemente. Comentó Bell, dándose la media vuelta para luego torcer su cuello hacia arriba para observar el rostro del titán. Es algo que debo reconocerlo. No es la gran cosa. Comentó Atlas burlonamente, para luego agitar su mano recién regenerada. Además, esos segundos también me favorecieron. Finalmente, la mirada de Atlas y Bell se endureció, haciendo que el ambiente tenso nuevamente vibrara a sus alrededores. ¿Piensas luchar solo? Preguntó Atlas. Por ahora, sí. Fue la simple respuesta de Bell. ¿No te parece algo insensato? Preguntó el titán, cruzándose de brazos. Cada uno cumple su rol distintivo en esta batalla. Por el momento, ninguno de ellos debe participar. Fue otra simple respuesta de Bell, para luego apuntar sus dagas hacia Atlas. Estoy seguro que cada uno sabrá cuándo llegue su momento. Concluyó, haciendo énfasis a ciertas personas. Solo espero que nos dé el tiempo suficiente. Pensó, mientras una gota de sudor fría caía en el costado de su rostro. Los ojos de Atlas se ensancharon peligrosamente, haciendo que Bell se tensara visiblemente. Basta de charla. Bell observó atónito cómo la mano de Atlas había hecho un gran agujero en el suelo, apenas pudiendo esquivar semejante golpe. Por esa misma razón es que no le dio tiempo a siquiera reaccionar cuando la otra mano lo golpeó, llevándoselo de lleno, arrollándolo contra el suelo y generando un cráter igual de grande que el anterior. Bell. Todos gritaron con los ojos bien abiertos, muy preocupados por su amigo. Cuando el polvo finalmente se disipó, el albino no tardó mucho en salir entre los escombros, demostrando que su ropa estaba completamente sucia, además de las leves contusiones y otras heridas no tan leves alrededor de todo su cuerpo. Bell se quedó en una posición un tanto encorvada por varios segundos, haciendo que Atlas lo mirara con curiosidad. Finalmente, Bell inclinó su rostro hacia atrás, fijando su mirada en Clarice.
La mujer no pudo evitar sentir un pequeño escalofrío en todo su cuerpo cuando el albino la señaló sin mediar ni un tipo de palabra. Aún así, no necesitaba palabras, sabía muy bien en lo que estaba pensando. No puedo hacerlo solo. 1. Clarice dio rápidamente la media vuelta y gritó. Todo el mundo a sus pegasos. Ordenó la capitana, refiriéndose a sus hermanos. Tenemos que prepararnos. ¿Ya te acobardaste tan solo por un golpe? Preguntó Atlas, sin poder evitar burlarse de él. Sí. Hiciste que todo mi cuerpo se estremeciera después de recibir el golpe de la realidad. Comentó el albino con su mirada ensombrecida, para luego apretar fuertemente sus manos sin previo aviso. ¡Ah! Bell gritó fuertemente, haciendo un pequeño cráter a su alrededor, al mismo tiempo que el aura de fuego lo rodeaba, y la temperatura aumentaba drásticamente. Atlas no pudo evitar apretar los dientes ante la situación, por lo que rápidamente se puso en guardia. Hizo bien, ya que Bell se le abalanzó con sus dagas a su máxima velocidad, con la intención de cortarle todos los brazos. La velocidad impresionante de Bell no fue suficiente, ya que el titán pudo ver todos sus movimientos sin dificultad, por lo que intentó encerrarlo con sus 4 brazos. Bell cambió de objetivo rápidamente e insertó sus dagas profundamente en la piel del brazo del titán, para luego propulsarse a través de sus llamas y pegar un giro extraordinario, quedando a la altura del pecho de Atlas. No perdió ningún segundo de su tiempo, y rápidamente embulló sus 2 dagas en unas llamas enormes. Firebolt. Una enorme explosión se alzó en todo el cuerpo del titán, haciendo que Bell saliera disparado hacia atrás, rodando por el suelo y generando pequeños cráteres cada vez que tocaba el suelo. Finalmente, el albino se levantó con un poco de dificultad, mientras tocía un poco de sangre por su caída tan abrupta. Bell posicionó ambas manos en sus rodillas, mientras respiraba agitadamente. No pude cortarlo con las dagas. Pero esa combinación tendrá que haberle hecho algo de daño. Pensó con ligero cansancio, tras haber gastado una gran cantidad de resistencia, tanto física como mágica. ¿Viste eso?, preguntó Phoebe, que traía a Artemisa entre sus brazos. Sí, comentó Percy con ligero asombro. Fue solo por un corto segundo. Pero se detuvo para concentrar todo el fuego en sus dagas. Percy fijó su mirada en Bell. O eso es lo que me pareció ver. Bell se recompuso, limpiándose la sangre que salía por la comisura de sus labios, esperando atentamente a que la cortina de polvo desapareciera. Se llevó una gran sorpresa, ya que la mano de Altas apareció entre el polvo a una velocidad impresionante, tomándolo con gran fuerza. El albino no pudo evitar escupir una gran cantidad de sangre ante el agarre tan brusco. Atlas comenzó a reírse mientras lo levantaba lentamente, hasta que finalmente el polvo se disipó, revelando su rostro. Hasta podría decirse que daba un poco de miedo estar en la posición de Bell, ya que ahora se encontraban frente a frente. Aunque, la frente de Atlas era 100 veces más grande que la de él, un dato que pudiera incomodar a cualquier humano. Esas dagas que tienes están a un nivel altísimo. Es una lástima que tu propio nivel sea tan bajo. Atlas se burló. Aunque, por lo menos, eres lo suficientemente inteligente para darte cuenta de ello. Después de todo, cambiaste tu estrategia justo al último momento. Atlas acercó un poco su rostro al de Bell, entregándole una sonrisa muy irónica en su rostro. ¿A qué es una gran molestia sentirse tan impotente? Bell tan solo le entregó una mala mirada. Silencio. El albino intentó usar sus dagas, pero el apriete en su cuerpo le impidió cualquier movimiento, e incluso le hizo escupir una pequeña cantidad de sangre. Creo que no entiendes lo que es la verdadera impotencia. ¿Cómo es que yo me sentí a lo largo de todos estos siglos, encerrado, maldito? Una mirada un tanto siniestra apareció en el rostro de Atlas. Quizás, puedas sentir esa impotencia cuando mate a esa diosa enfrente de tus propios ojos. Al escuchar esas palabras, Bell ensanchó peligrosamente sus ojos, al mismo tiempo que sentía como todo a su alrededor se volvía negro y un rayo imaginario atravesaba su frente. El albino bajó su mirada, quedándose en completo silencio. Al ver que Bell no dijo ni intentó nada, Atlas no pudo evitar alzar ambas cejas ante su actitud. ¿Qué es lo que opinas acerca de eso, autoproclamado Salvador del Olimpo? El titán lo miró fijamente, cuando Bell movió sus labios. Yo. Atlas no pudo evitar observar con ligero asombro cómo unos sonidos chirriantes comenzaron a escucharse,
al mismo tiempo que sentía como su mano comenzaba a entumecerse lentamente. Finalmente, unos pequeños rayos comenzaron a chispar alrededor de Bell. Opino que, si le vuelves a tocar aunque sea un solo cabello. Los rayos se volvieron más grandes y frecuentes, al mismo tiempo que alzó su mirada, denotando que uno de sus ojos ahora era de color azul eléctrico, mientras que el otro era de un color marrón profundo. Te mato. 2. Los ojos de Atlas se ensancharon de sobremanera tras sentirse muy amenazado, y no tardó en responder a ese sentimiento. Atlas arrojó con todas sus fuerzas al suelo a Bell, haciendo que un enorme cráter se alzara sobre el lugar. ¡Ah! Eso estuvo lejos de terminar ahí, ya que Atlas comenzó a gritar con gran fuerza mientras una lluvia de puñetazos borrosos no terminaban de caer en la posición de Bell, haciendo que todos se cubrieran y miraran con horror como una gran cantidad de escombros y ventiscas salían expulsadas por doquier debido al arranque escandaloso del titán. La tormenta de golpes cesó, cuando Atlas pegó su grito más fuerte, pegando su brazo al suelo y generando un gran camino de destrucción, hasta que finalmente llegó a la gran cantidad de escombros en donde se encontraba Bell, alzando su brazo justo al final y haciendo que todo saliera expulsado a una velocidad exorbitante, en donde por un corto segundo se pudo ver el cuerpo borroso de Bell entre los escombros, que se estrelló fuertemente contra unas rocas que limitaban el monte, atravesándolas por completo y perdiéndose de vista, en lo que parecía ser una infinita caída. Todos observaron esto completamente en shock, sin encontrar ni una palabra que pudiera salir de sus bocas. Extrañamente, el más paralizado era Atlas, que no paraba de observar su mano temblorosa. ¿Qué fue eso? El titán no pudo evitar pensar, recordando la mirada imponente y penetrante de Bell. Por alguna razón, esos ojos lo habían aterrado por completo. Pero el problema ya está solucionado, ¿verdad? No. No puede ser. Annabeth se atrevió a decir lo que todos estaban pensando, a excepción de una persona. Exactamente. El bastardo no pudo haber sido eliminado con tanta facilidad. Todos observaron a Clarice con gran asombro tras sus palabras. Ahora, llegó nuestro momento de proteger a Lady Artemisa. La voz de la capitana sonó solemne, mientras era acompañada por sus otros hermanos en los Pegasos. Espera, sabes que no tienes posibilidad, ¿verdad? Preguntó Percy, mirándola con inseguridad. Eso da igual. Comentó, dándose media vuelta. Lo único que importa al final, es la victoria. Si yo puedo aportar mi parte para llegar hasta ella, no dudaré en hacerlo. Clarice bajó levemente su cabeza. Aunque eso pueda significar mi muerte. Entonces, déjame ayudarte. No. Clarice interrumpió a Percy, haciendo que el mencionado pestañeara con estupor. Ustedes se quedarán en la retaguardia. Los hijos de Ares nunca aceptarán ayudas tan directas. Nuestro orgullo nos lo impide. Clarice miró hacia atrás, entregándole una linda sonrisa a todos. Y ese mismo orgullo, es lo que nos llevará a tener la oportunidad de ganar. Clarice finalmente se dirigió al frente de todos sus hermanos, esbozando una gran sonrisa mientras observaba al aún aturdido Atlas. Muchos consideran que no tenerle miedo a la muerte es una estupidez. Pero, para nosotros, eso es una bendición. Clarice entrecerró sus ojos, pensando en una sola cosa. Haré mi parte, así que más te vale que termines de cumplir la tuya, Bell. Atlas finalmente logró salir de su estupor cuando una gran cantidad de pasos apresurados comenzaron a escucharse detrás de él. Todos no pudieron evitar observar con gran asombro cómo un ejército de monstruos y semidioses que rondaban entre los 40.000 comenzó a hacerse presente en la enorme colina, siendo encabezado por Luke. El ejército se detuvo detrás del enorme titán, y el primero en entregarle una muestra de respeto fue Luke, y su acción fue rápidamente imitada por todos, arrodillándose ante Atlas. Al final tenías razón. La única que podía hacerme algo de frente era la diosa de la luna. Pero ahora ya está muy debilitada, y pienso acabar con esto. Comentó el titán, apretando ligeramente su puño. Eso quiere decir que te enfrentaste contra el chico de cabello blanco. Luke no pudo evitar preguntar, viendo que estaban Percy y los demás, pero no viendo rastro del albino. Te prometí que no lo mataría, pero... Atlas dio un pequeño suspiro. No sé exactamente lo que sucedió. Simplemente me sentí hostigado y me puse muy nervioso. Explicó el titán con total sinceridad,
haciendo que el rubio bajara su mirada por un pequeño segundo. Es una lástima. Luke miró hacia el frente, levantándose junto con el resto del ejército. Pero no hay tiempo para lamentarse en estos momentos. Atlas siguió la mirada del rubio, haciendo que alzara ambas cejas en respuesta. Oh. El titán no pudo evitar sorprenderse un poco, al ver cómo una enorme cantidad de pegasos iban hacia su dirección. Nosotros nos encargamos de ellos. Comentó Luke, mirando la enorme cantidad de lanzarrocas que llevaban numerosos cíclopes y escorpiones gigantes. No. Contestó Atlas rápidamente, llevándose una mirada curiosa por parte del rubio. No es necesario que se agoten en vano. Comentó, dando pasos hacia adelante, mientras sonaba sus dedos. Yo me encargaré personalmente. Como usted desee. Fue la rápida respuesta de Luke, haciéndole una pequeña reverencia. Maldición. Pensó Clarisse con una sonrisa falsa en su rostro. Es mucho más tenebroso cuando lo miras tan de cerca. Concluyó, acercándose a todo galope, o en este caso, a todo vuelo. ¿Con qué quieren morir antes que su dichosa diosa? Preguntó Atlas, terminando de sonar su cuello, para luego esbozar una sonrisa tétrica. Veamos cuánto tiempo aguantan. Clarisse no pudo evitar apretar los dientes cuando ya se encontraban a pocos metros del rostro del titán. Sus hermanos también parecían bastante nerviosos ante la situación. Justo en ese instante, ella recordó las palabras que le dijo Bel ese mismo día. Son hijos de Ares. Ustedes cuentan con ese poder, con ese orgullo que necesitamos si las cosas se complican. Ni yo, ni Artemisa podríamos darlo vuelta. Solamente ustedes. Bel apoyó una mano en el hombro de Clarisse, apretándola levemente. Sabiendo eso, no te atrevas a bajar la cabeza. No bajen la cabeza. 1. Demuestren su honor. 1. Demuestren su orgullo. 1. Demuestren que somos hijos de Ares. 8. Los gritos de Clarisse desaparecieron al instante cuando fue una de las primeras en ser derribadas. La mujer tan solo pudo observar cómo el puño del titán le había vuelto puré su brazo y pequeña parte de su torso, al igual que muchos de sus hermanos, en donde otros recibieron incluso un golpe más mortal. Fue ese pequeño segundo, en donde pudo ver su posible final y el de sus hermanos. Pese a eso, una sonrisa apareció en su rostro justo antes de que el tiempo volviera a correr. Lo dejó en tus manos. La capitana se perdió rápidamente entre los escombros y la destrucción tras ser derribada, al igual que muchos de sus hermanos. Algunos quedaron a la vista, viéndose que estaban agonizando, muertos, o con heridas muy graves. La cuestión es que, ninguno de ellos podría volver a levantarse en esta batalla. Fue una sola tanda, y ya derribé alrededor de 30. Comentó el titán de forma burlona, mientras sentía cómo los hijos de Ares intentaban hacerle daño con sus espadas en diversas partes de su cuerpo. Atlas apretó fuertemente sus puños, esbozando un rostro serio. Vamos por la segunda. ¿Sabes usar el arco? Preguntó Zoe a Percy, recibiendo un asentimiento por parte de este. Todos tuvimos nuestras prácticas. Aunque ninguno de nosotros es muy bueno. Genial. Fue la simple respuesta de Zoe, materializando diversos arcos para todos, incluso para Nico, que se le quedó mirando con extrañeza. Pero, yo nunca he practicado. Comentó, recibiendo una mirada de la lugarteniente. El blanco es gigantesco. ¿Alguna flecha lograrás acertar? Fue la simple respuesta, cargando varias flechas al mismo tiempo junto con todos los demás, haciendo que Nico se pusiera un poco nervioso, pero no vaciló en ningún momento. 1. Un gran número de flechas fueron dirigidas hacia Atlas, que logró desviarlas con la enorme ventisca que generaron los movimientos de sus brazos, quitándose de encima a varios hijos de Ares, hiriendo de gravedad a la gran mayoría de ellos, incluso matando a algunos. Supongo que con eso ya tendrán suficiente. Pensó Atlas, para luego llevarse una gran sorpresa cuando una gran tanda de flechas fue disparada hacia él, y los hijos de Ares comenzaron a gritar incluso más fuerte, demostrando que sus espíritus eran irrompibles. 3. Atlas apretó ligeramente los dientes ante esto. ¿Qué es lo que piensan demostrar con esto? Pensó, pegándole nuevamente a una gran cantidad de pegasos, y haciendo que las mismas ráfagas de sus ataques lo hicieran prácticamente inalcanzable.
Atlas apretó aún más los dientes cuando vio cómo en el suelo había numerosos hijos de Ares arrastrándose por el suelo, con la intención de intentar hacerle daño, sin importar en las condiciones que se encontraban. «Mueran de una vez», exclamó, estrellando su pie en el suelo, generando una pequeña explosión y una enorme cortina de polvo que cubrió la zona por completo. Atlas sintió como un par de flechas se clavaron en su cuerpo, haciendo que dé un pequeño suspiro. Cuando el polvo finalmente se disipó, todos no pudieron evitar bajar el arco con los ojos bien abiertos. Todos los hijos de Ares se encontraban desparramados en el suelo, y la condición de la gran mayoría era muy preocupante. Atlas se quitó las flechas de su rostro con una pequeña sacudida, haciendo que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro cuando vio el campo de batalla completamente destrozado. Bueno, solo quedan ellos, pensó. Sinceramente ya me he aburrido bastante de esto. Continuó pensando, preparándose para correr hacia la dirección del enemigo. Ha sido un buen recreo después de haber pasado tanto tiempo sin siquiera mover un músculo en estos 1000. Atlas ensanchó ligeramente sus ojos cuando presenció cómo algo atravesó el costado de su pecho de un solo ataque. Tan rápido como apareció, se disipó. Aún así, Atlas tenía el suficiente tiempo de reacción para ver lo que le había propinado un daño tan profundo. Un rayo. Atlas miró hacia la dirección del rayo con gran confusión, tan solo para ver cómo una enorme pared de piedra que se alzaba en el borde del monte fue destrozada al instante, y de ella, apareció un Bel gravemente lastimado, pero más enojado que nunca. 2. Y sí, iba directamente a su dirección. Aún sigue con vida. Pensó Atlas en completo shock, pero sabía bien que no era el momento de pensar en esas cosas. Roa. Atlas dirigió su brazo a toda velocidad en contra de Bel con la intención de atraparlo. Un aura de rayos y llamas rodeó a Bel en ese mismo instante, cambiando su dirección abruptamente, extendiendo sus dagas y recorriendo en línea recta por todo el brazo del titán con sus dagas incrustadas en su piel. 2. En ese momento, todo se tornó más lento para Atlas. Él ensanchó lentamente sus ojos con incredulidad al ver que ahora Bel podía volar, y solo se ensancharon aún más debido a que su brazo explotó en 1000 pedazos cuando una enorme cantidad de rayos salieron disparados de la herida. Atlas rápidamente pestañeó para no dejarse abrumar ante lo sucedido, miró rápidamente hacia atrás, solo para ver cómo Bel atravesó su cuerpo sin miramientos. Atravesó mi pecho. Atlas pestañeó varias veces en shock, viendo cómo Bel estaba a la altura de su rostro. ¡Cuánta fuerza! Bel desapareció de su vista de un momento a otro, haciendo que Atlas apretara fuertemente los dientes. Demasiado. Bel apareció por sus rodillas, cortando a ambas a una gran velocidad, dejándolo sin piernas y haciendo que cayera de cabeza abruptamente como si fuera un saco de harina. Rápido. Atlas apenas pudo concluir sus pensamientos, viendo cómo Bel se acercaba a una velocidad sónica a su dirección por el cielo. «Te tengo», exclamó el titán cuando logró atrapar a Bel entre sus 3 manos justo antes de que llegara a su pecho, haciendo que una enorme ventisca agitara todo el lugar. Los 3 brazos de Atlas explotaron tras una enorme corriente de rayos, haciendo que Bel finalmente cayera en su pecho, alzando ambas dagas con una furia cegadora en contra del titán desprotegido. 2. ¡Ah! 2. Ambos gritaron fuertemente. Atlas por el dolor de sentir cómo la carne se le arrebataba de su cuerpo, y Bel para desahogarse mientras cortaba todo el pecho superior del titán con sus dagas a una velocidad equiparada a la de un rayo. 2. Finalmente, Bel alzó ambas manos al cielo, haciendo que una enorme bola de fuego se concentrara con una gran cantidad de rayos preocupantemente grandes. «Clarice». Fue el último grito de Bel, para que después una enorme explosión de llamaradas cubrieran todo el campo de batalla, e hiciera que todos se sujetaran a lo que tenían más cercano. Los rayos también salieron disparados en varias direcciones, creando profundas grietas alrededor del ataque. Todos rápidamente se reincorporaron, tosiendo levemente por la gran cantidad de polvo que había en el lugar. Percy y los demás solo podían pensar en lo que probablemente había sucedido, ya que de un segundo para el otro, Atlas se encontraba sin piernas, estampándose contra el suelo. Incluso Luke y los demás observaron en silencio con sus bocas abiertas, esperando que se disipara el polvo para ver qué es lo que había sucedido. El polvo se fue disipando, demostrando todos los cadáveres y heridos que dejó la batalla, junto con la enorme destrucción del centro del monte, que en esos momentos solo eran escombros,
grietas, cráteres, y más escombros. La única zona que se salvaba de ello, era en donde Apolo se encontraba sosteniendo el cielo. Por lo visto, el dios era el único que había entendido del todo lo que había sucedido, debido a la enorme sonrisa que tenía en su rostro. Después de varios segundos de silencio, se pudo presenciar cómo Artemisa abrió lentamente sus ojos, solo para presenciar algo glorioso. El polvo finalmente se disipó, en donde se pudo ver cómo Bel estaba parado encima de una de las costillas del titán, mientras había un gran fuego con forma de daga que apuntaba al cuello del mismo. 3. Todos observaron completamente en shock al sujeto que había derrotado a un titán. Volverás a tu tumba. Fueron las simples palabras cortantes de Bel, haciendo que una sonrisa adolorida adornara el rostro de Atlas. ¿Y si no quiero hacerlo? Preguntó burlonamente, para luego escupir una gran cantidad de sangre dorada, retorciéndose de dolor cuando la daga gigante se transformó en un agarre muy sofocante sobre su cuello, que no solo lo quemaba, también lo estrangulaba. Bel no cambió su mirada ni por un momento, y tan solo procedió a decir las siguientes palabras. No te lo estoy preguntando. 17. Final del capítulo doble. El polvo se fue disipando, demostrando todos los cadáveres y heridos que dejó la batalla, junto con la enorme destrucción del centro del monte, que en esos momentos solo eran escombros, grietas, cráteres, y más escombros. La única zona que se salvaba de ello, era en donde Apolo se encontraba sosteniendo el cielo. Por lo visto, el dios era el único que había entendido del todo lo que había sucedido, debido a la enorme sonrisa que tenía en su rostro. Después de varios segundos de silencio, se pudo presenciar cómo Artemisa abrió lentamente sus ojos, solo para presenciar algo glorioso. El polvo finalmente se disipó, en donde se pudo ver cómo Bel estaba parado encima de una de las costillas del titán, mientras había un gran fuego con forma de daga que apuntaba al cuello del mismo. Todos observaron completamente en shock al sujeto que había derrotado a un titán. Volverás a tu tumba. Fueron las simples palabras cortantes de Bel, haciendo que una sonrisa adolorida adornara el rostro de Atlas. ¿Y si no quiero hacerlo? Preguntó burlonamente, para luego escupir una gran cantidad de sangre dorada, retorciéndose de dolor cuando la daga gigante se transformó en un agarre muy sofocante sobre su cuello, que no solo lo quemaba, también lo estrangulaba. Bel no cambió su mirada ni por un momento, y tan solo procedió a decir las siguientes palabras. No te lo estoy preguntando. Capítulo 27, Batalla final, Ejército Olímpico vs Ejército del Titán. Maldición. Susurró el titán por lo bajo, resintiéndose de su derrota y las grandes heridas. ¿Qué están esperando? Preguntó el titán, observando a su enorme ejército. Es solo uno y apenas puede sostenerse en pie. Exclamó, para luego apretar los dientes. Acábenlo. Bel miró sobre sus hombros, entregándole una mirada que espantaría a cualquiera, que solamente imponía más gracias a los pequeños rayos que su cuerpo desprendía regularmente. 1. Esta mirada, sumado con la actuación reciente de Bel, solo hizo que todos los enemigos sin excepción dieran un gran paso hacia atrás, indicando el miedo y respeto que tenían hacia el albino. Al ver que nadie parecía querer atacarlo, Bel bajó del cuerpo del titán y comenzó a arrastrarlo hacia donde estaba Apolo, haciendo que Atlas se quejara ante el dolor. Sus heridas se curaban mucho más lento debido a las dagas de Bel, pero aún así seguía siendo notoriamente rápido. ¡Mierda!, exclamó Percy, corriendo hacia Bel, viendo que se iba a internar solo en medio del ejército enemigo para llegar en donde Apolo. Percy, espera. Grover intentó frenarlo, pero fue en vano. A pesar de estar a pocos metros de sus enemigos, Bel siguió avanzando y no se detuvo en ningún momento. El ejército se abrió par en par, dejándole el paso al albino con un silencio abrumador. Finalmente, Bel llegó hasta donde estaba Apolo, y le hizo unas señas para que dejara el cielo. Apolo tan solo le sonrió, y dejó el peso del cielo. El cielo cayó sobre el pilar de una forma abrupta, rompiéndolo por completo. Antes de que tocara el suelo, Bel le dio una rápida sacudida a Atlas para ponerlo de pie, haciendo que el titán escupiera una pequeña cantidad de sangre cuando el peso del cielo cayó sobre su espalda, debido a que todavía sus brazos no estaban completamente regenerados. Mi mierda. Maldijo el titán, cayendo de rodillas mientras apretaba fuertemente los dientes. El estruendo fue tan grande cuando el cielo cayó, quemando a volar muy lejos a Bel, dejándolo al borde del pequeño monte.
Oye, ¿estás bien?, preguntó Percy, llegando con su Pegaso. Bell ni siquiera contestó. Simplemente sintió que toda su visión se ponía borrosa y su cuerpo se tornaba pesado. Los rayos que rodeaban su cuerpo desaparecieron, al igual que sus ojos volvieron a la tonalidad de siempre. Finalmente, Bell comenzó a tambalearse, cayendo hacia atrás en una caída que parecía infinita. Percy intentó tomarlo, pero solo sirvió para que se cayera con él. Todos dieron un paso adelante con horror al ver que sus amigos parecían haber caído hacia una muerte segura, pero se aliviaron enormemente cuando una gran ventisca se levantó en el lugar, debido a que Dorazal salió por esa misma parte del monte, dando un gran rugido, mientras llevaba en sus espaldas a Bell y Percy. «Genial», exclamó Nico con gran felicidad. «No canten victoria todavía». Artemisa dejó los brazos de Phoebe, parándose con cierta dificultad. «La guerra todavía no ha terminado», comentó, entrecerrando sus ojos. Todos se pusieron un poco tensos, al recordar que había un enorme ejército de miles y miles, mientras que ellos apenas alcanzaban la cifra de 10, después de todas las bajas recientes. Un silencio muy tenso se presentó entre ambas filas, hasta que finalmente Luke habló. «¿Qué están esperando?». El rubio alzó ambas manos en gesto de pregunta. «Ataquen». Esa última palabra hizo que todos los enemigos comenzaran a tomar sus armas nuevamente, mientras que algunos recuperaban el mando de los enormes lanzarrocas. Artemisa tan solo pudo observar cómo el enorme ejército estaba preparándose para avanzar y masacrarlos. «Ustedes váyanse, yo me haré cargo», comentó la diosa. «¿Estás loca?», exclamó Grover, incluso antes que las mismas cazadoras. «Apenas puedes sostenerte en pie». Grover tronó su cuello, poniéndose enfrente de la diosa. «Nadie te dejará aquí sola, especialmente después de todo el calvario que debimos superar para rescatarte». Cuando los enemigos terminaron de prepararse, todos comenzaron a sudar frío. Apolo se detuvo en mitad del camino para frenar la estampida. Pero, justo cuando iban a comenzar a avanzar, un extraño sonido se escuchó a la lejanía. Después de varios segundos, el sonido se hizo aún más fuerte, comenzando a distinguirse. «¿Eso es agua?», preguntó Zoe, solo para presenciar cómo una lluvia torrencial comenzó a caer de la nada, y de ella, cientos de bestias y hombres con la armadura celeste que distinguía al ejército de Poseidón comenzó a descender en el campo de batalla, pasando sobre Artemisa y los demás. «Por la gloria de Poseidón», gritó Tyson, en donde iba al frente de todo el ejército, montado en un Pegaso. Eso no fue todo, ya que un gran cráter se alzó desde detrás suyo, y numerosas furias y guerreros no muertos comenzaron a surgir desde la tierra, llegando a una cifra impresionante. Todas las tropas se unieron en una, formando un enorme ejército. 1. «Por la gloria de Hades», gritó fuertemente el caballero negro que iba al frente junto con su caballo no muerto, encabezando el ejército junto con Tyson. Bianca y Nico tan solo se miraron con unas enormes sonrisas en su rostro, para luego asentir. Ambos posicionaron sus manos sobre la tierra, haciendo que el suelo temblara, para que después de un segundo un sinfín de huesos saliera disparados desde el cráter generado por el mismo Hades, creando un pequeño fuerte para proteger a la herida Artemisa, y para darles altura a las cazadoras, y todos los que utilizaran un arco. 1. Obviamente, ambos cayeron inconscientes casi al instante por tal gasto de energía, haciendo que Phoebe y Zoe los cargaran adentro del enorme fuerte recientemente cargado. «Revolucionemos el Olimpo», gritó Luke fuertemente, alzando su lanza y haciendo que todo el ejército avanzara a pasos agigantados. «Vengan», aclamó Apolo, alzando sus dos manos como provocación, esperando que le llegara algún golpe. Sorpresivamente, todos los enemigos pasaron de él, yendo directamente al choque contra las tropas de Hades y Poseidón. 3. «Saben que si no me atacan, no tengo permitido atacarles», pensó el dios con una enorme sonrisa. «Ya he roto demasiadas reglas, por lo que no me gustaría que mi condena fuera algo peor que la muerte», concluyó, para luego ensanchar aún más su sonrisa. «Pero eso no significa que no pueda ayudarlos», exclamó con gran euforia, extendiendo su mano hacia el fuerte mientras un gran brillo cegador adornaba el sitio, a causa de los rayos del sol. Todas las cazadoras observaron con gran sorpresa cómo sus flechas comenzaron a brillar intensamente, indicando que estaban imbuidas en poder divino. «Muchas gracias,
Apolo. Pensó Zoe, sabiendo que esto era obra del dios. Finalmente, ambos ejércitos chocaron fuertemente en el centro, haciendo que las primeras flechas se despegaran de ambos bandos. Las flechas enemigas no fueron tanto problema, mientras que las flechas de las cazadoras eran capaces de atravesar el cráneo de un cíclope sin dificultad. Aún así, la diferencia de fuerza y números era abismal, por lo que solo era cuestión de tiempo. Mientras tanto, en el Olimpo, Zeus estaba presenciando todo desde el salón de reuniones junto con Hera. El rey de los dioses no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño al ver que la batalla rápidamente estaba tiñéndose de un solo color, y no era para su bando. Después de todo, las fuerzas enemigas eran demasiado grandes. No solo por sus números, sino por los monstruos y herramientas que utilizaban, tal como las lanzarrocas, que acababan todo a su paso. Zeus miró de reojo a Hera por un corto segundo, para luego dar un pequeño suspiro. El dios llamó a su rayo maestro, para luego enseriar un poco su mirada. Te dije que te brindaría todo mi poder, y pienso cumplir esa promesa. Pensó. Hera tan solo pudo sorprenderse cuando una gran cantidad de rayos comenzaron a resonar en el Olimpo, al mismo tiempo que el rayo maestro se volvía más y más grande. Los ojos de Zeus brillaron de un azul eléctrico bastante intenso, mientras todos los rayos se dirigían a su cuerpo, y rayo. De vuelta a la batalla. Después de unos pocos minutos, los enemigos lograron situarse a pocos metros del fuerte improvisado. El ejército no había sido muy reducido, pero lo habían hecho retroceder, hasta quedar contra las cuerdas. Las rocas gigantes golpeaban fuertemente el fuerte esquelético, comenzando a derribarlo lentamente, mientras la batalla sangrienta se discutía desde el suelo y el aire. «Sigan avanzando», exclamó un soldado, para luego acercarse a Luke con una gran sonrisa. «Si esto sigue así, habremos ganado en menos de 15 minutos». Luke tan solo asintió, viendo cómo sus tropas avanzaban sin parar. Una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro. Hubo muchos contratiempos, pero todo está llevando a un resultado esperado. Fue el comentario del rubio. Todas las cazadoras se encontraban en la cima de la fortaleza, arrojando las flechas junto con otros acompañantes, mientras eran comandadas por Artemisa. «No se dejen amedrentar», ordenó la diosa, arrojando flechas sin parar hacia sus enemigos. Sus palabras no sirvieron de mucho, ya que una enorme roca cayó justo al lado suyo, acabando con muchos arqueros. Artemisa se descubrió su rostro, viendo que su expresión seria y decidida no había cambiado en lo más mínimo. Los cíclopes se detuvieron enfrente de sus enemigos, para que luego se pudiera ver cómo unos arqueros se asomaban por arriba de sus cabezas, arrojando una gran cantidad de flechas. De fondo, un escorpión gigante que llevaba una lanza roca se acercaba peligrosamente a la fortaleza, arrojando una enorme roca que hizo temblar toda la estructura. Diferentes bestias marinas les rugían a sus enemigos, debido a que la roca había dejado inconsciente a algunos de ellos, por lo que no tuvieron otra opción que llevarlos adentro de la fortaleza improvisada. Desafortunadamente, uno de los que había sufrido ese golpe, era Grover. Tyson al ver esto, dio un paso hacia adelante y les gritó fuertemente a sus enemigos, lleno de furia. Aún así, eso no sirvió de mucho, ya que casi al instante una gran bandada de flechas cayó sobre el cuerpo del cíclope, haciendo que cayera de rodillas ante semejante daño. Artemisa observó toda la situación con una mirada un tanto preocupada en su rostro, que ocultaba muy bien. Otra roca más cayó a centímetros de su cuerpo, haciendo que se tuviera que cubrir nuevamente. La diosa miró al enorme lanzarrocas que prácticamente ya estaba enfrente de la fortaleza, frunciendo el ceño notoriamente. Los cíclopes y los escorpiones gigantes avanzaron sobre los diversos cadáveres que estaba dejando el campo de batalla, estando casi a las puertas de la fortaleza que estaba a punto de colapsar. Artemisa observó cómo pisoteaban a todos los muertos, haciendo que una mirada un tanto triste adornara su rostro. Finalmente, fijó su mirada en la lanzarrocas, haciendo que sus ojos plateados brillaran peligrosamente. Ella pegó un gran salto, estacionándose en la cima del lanzarrocas, arrojándole una flecha a un hombre, y matando al que estaba atrás suyo con una daga en un rápido movimiento, para luego cargar otra flecha, que fue imbuida en una gran cantidad de poder divino. Al ver el brillo tan intenso, los semidioses que estaban operando la máquina no pudieron evitar alzar su mirada, ensanchando sus ojos con horror al ver lo que les estaba por llegar. El lanzarrocas tuvo una enorme explosión,
destrozando gran parte de la estructura e incendiando la misma. Artemisa no tardó ni un segundo en saltar de la cima, y antes de caer, dio paso a su forma divina aún sosteniendo su tamaño humano, para luego impactar con una fuerza sobrenatural contra el suelo, generando una enorme explosión plateada que destrozó por completo al enorme escorpión. Tyson tan solo pudo observar con gran asombro todo lo sucedido, al igual que todos los guerreros. Su asombro aumentó aún más, cuando Artemisa salió en medio de la inmensa luz plateada. «Esto es todo lo que valen», gritó fuertemente Artemisa. «Esto es todo lo que vale el ejército de Poseidón y Hades». Al escuchar esas palabras, Tyson no pudo evitar ensanchar sus ojos a más no poder, para luego levantarse mediante un gran grito, comenzando a avanzar entre las filas enemigas, acabando con todos con la ayuda de su enorme mandoble. Thalía apareció detrás de él con un salto, aterrizando en el suelo, para luego esbozar una pequeña sonrisa mientras unía sus manos, haciendo que una enorme cantidad de pequeños rayos la rodearan, que salieron disparados en contra de varios cíclopes, derribándolos en el acto. Y no solo eso, muchas fuerzas que parecían estar inconscientes o completamente abatidas comenzaron a avanzar contra el enemigo, frenando sus avances en seco. Uno de los que había salido de su aparente inconsciencia, había sido el mismo Grover, que a pesar de las heridas que tenía a lo largo y ancho de todo su cuerpo, avanzó a la par de Tyson, demostrando su gran fuerza y convicción. Un gran rugido se escuchó en el cielo, al mismo tiempo que una gran cantidad de llamas salían disparadas de la boca del dragón, acabando con muchos enemigos. Finalmente, se pudo ver cómo Bell y Percy se bajaron de un salto cayendo en la primera línea. El albino y Percy no dijeron una sola palabra, solo desenfundaron sus armas, en el caso de Percy, el bolígrafo, para arremeter contra sus enemigos. Los minutos que habían pasado, había logrado recomponer un poco a Bell, pero aún estaba muy cansado y herido, y eso se podía ver por la forma que batallaba. El albino frenaría en seco un mazazo de un cíclope con sus dagas, desviando el ataque y perforando su pecho, para luego extender rápidamente sus manos hacia un costado, bloqueando el ataque de un semidios. Procedió a darle una fuerte patada por detrás de la rodilla que le obligó a arrodillarse, matándolo en el acto cuando clavó una de sus dagas en el cráneo del enemigo. Cuando alzó su mirada para ver el movimiento del cíclope que tenía enfrente, ya era demasiado tarde, recibiendo un fuerte espadazo que apenas pudo bloquear con sus dagas. El ataque lo tomó tan desprevenido, que la inercia del golpe llegó hasta su mandíbula, haciendo que escupiera una pequeña cantidad de saliva y saliera expulsado hacia atrás. Bell se quedó levemente aturdido por el golpe, pero rápidamente pudo percibir cómo Percy acabó con el cíclope, para luego inclinarle su mano para que se levantara. Desafortunadamente, un par de flechas impactaron en su torso y al estar desprotegido, las 3 flechas se clavaron profundamente en su cuerpo, haciendo diera un pequeño grito de dolor y cayera al suelo al instante. Un semidios saltó desde atrás de Percy, viendo la oportunidad perfecta para matar al hijo de Poseidón. Al ver esto, Bell se levantó rápidamente y acudió a su ayuda. El semidios pudo bloquear el ataque combinado de Bell con dificultad gracias a su escudo, tan solo para ser atacado una segunda y tercera vez. Al ver que no estaba funcionando, Bell detuvo sus ataques frenéticos por un corto segundo, para que luego sus dagas brillaran de un rojo intenso. ¡Ah! Bell gritó fuertemente, desatando una pequeña explosión en el lugar, rompiendo por completo la defensa de su adversario, matándolo en el acto. Bell se puso de pie con gran dificultad mientras observaba el cuerpo rostizado de su contrincante, jadeando con gran dificultad. Finalmente, Bell alzó su mirada, sin poder evitar sentirse abrumado ante lo que estaba presenciando. Muchos soldados de su bando se encontraban caídos, o muertos. En el otro lado, Dorazal había sido derribado por un lanzapiedras, y los enemigos estaban comenzando a montarse en su cuerpo mientras hacían todo lo posible para dañar el cuerpo del dragón, comenzando a romper sus escamas doradas lentamente. «Hijo». Bell no pudo evitar sorprenderse al escuchar la voz de Zeus en su cabeza. «Deja caer tus armas, hijo». Bell no pudo evitar mirar sus dagas con cierta inquietud. «Deja caer tus armas, y alza tu mano». Una gran cantidad de nubes relampagueantes comenzaron a concentrarse en el campo de batalla, haciendo que todos miraran al cielo con sorpresa. «Alza tu mano, y recibe mi poder». 3. Finalmente, Bell dejó caer sus dagas, y alzó una de sus manos. Acto siguiente, un enorme rayo cayó directamente en sus manos,
generando una enorme onda de choque, haciendo que todos se cubrieran el rostro ante la luz cegadora y la potente ventisca. Artemisa se descubrió su rostro, tan solo para observar con gran asombro cómo todo el poder de Zeus era trasladado a su hijo. Un gran domo de electricidad se generó, electrocutando gravemente a todos los enemigos que estaban dentro. Mientras tanto, se podía ver cómo los guerreros caídos comenzaban a levantarse, debido a que sus heridas eran sanadas por los mismos rayos. Incluso, los que tenían heridas mortales y que no deberían de salir con vida, comenzaron a recobrar la conciencia lentamente. En uno de los tantos lugares, se pudo ver cómo Clarís movió al Pegaso muerto a un lado, pudiéndose ver que estaba viva, aunque su brazo y hombro derecho estaba hecho un desastre. 3. Mientras tanto, Dorazal pudo liberarse de los enemigos, y los incineró a todos, volviendo a retomar su vuelo. Una gran sonrisa conmovida apareció en el rostro del albino al ver lo que estaba sucediendo. Incluso, sus ojos se pusieron ligeramente llorosos al ver que Clarís aún seguía con vida, y que Percy se levantó al lado suyo, quitándose las flechas y entregándole una sonrisa orgullosa al presenciar lo que estaba logrando. Muchos guerreros que estaban caídos se alzaron a su alrededor, y la gran mayoría de ellos estaba completamente curados. Finalmente, Bel bajó su mano, pudiéndose ver que él también se encontraba completamente curado. El albino miró a la gran cantidad de gente que estaba a su alrededor, enseriando su mirada. ¿Ya lo entendieron?, preguntó Bel, inclinándose para tomar sus dagas. No hacemos esta batalla por la gloria de Artemisa, por la gloria de Hades, ni por la gloria de Poseidón. Bel finalmente agitaría una de sus dagas hacia el enemigo, gritando con gran euforia. Esto es por la gloria del Olimpo. 1. Concluyó, esbozando una sonrisa agitada al final. Artemisa tan solo pudo atinar a sonreír ante semejantes palabras, para luego cargar su arco con varias flechas, al mismo tiempo que todo el ejército rugía fuertemente, completamente sedientos de gloria. Todos se lanzaron hacia los enemigos con esos mismos gritos, desatando una gran batalla campal que rápidamente comenzó a tomar un solo color. Y ese color, era el del Olimpo. Mientras tanto, en el Olimpo, Zeus se limitó a observar cómo su rayo maestro se quedaba sin una pizca de energía, mientras se secaba el sudor de su frente por haber consumido tanta energía. Hera no pudo evitar sorprenderse cuando el dios cerró el proyector, dejando de presenciar la batalla. Querida, llama a todos los dioses olímpicos de inmediato para una reunión. Ordenó el rey de los dioses, dirigiéndose hacia su trono. Pero, la batalla aún no ha terminado. Declaró la reina de los dioses, mientras observaba cómo su marido se sentaba. Zeus la miró seriamente, para luego apoyar una mano en su mentón y esbozarle una sonrisa un tanto pícara. La guerra ya está ganada. Regresando al combate. Hubiera sido genial que también estuviera dentro de ese domo regenerativo. Balbuceó Artemisa con una pequeña sonrisa, mientras arrojaba diversas flechas. Se habían alejado un poco del fuerte, pero los ataques enemigos aún seguían siendo bastante consistentes, debido a que todavía había un gran número de enemigos. Aún así, parecían estar retomando una ventaja aplastante, debido a la moral de todo el ejército. El problema de eso, es que estas situaciones en ciertas ocasiones generan exceso de confianza. Te tengo. Artemisa se dio rápidamente la media vuelta, solo para ensanchar ligeramente sus ojos al ver que Luke logró llegar detrás de ella de alguna manera. La diosa pudo sentir cómo su cuerpo no respondió debido a los grandes daños que tenía su cuerpo, por lo que solo se limitó a observar cómo su enemigo extendía la lanza a su dirección, con claras intenciones de acabar con ella. Justo antes de que la lanzara, Zoe le dio un gran empujón a la diosa para protegerla, quedando en fuego cruzado. 1. Nuevamente, sucedió lo mismo, solamente que esta vez fue Bel quien empujó a Zoe, para luego correr rápidamente hacia Luke para detenerlo. 1. En ese momento, todo se volvió lento, a excepción de Bel, que se movía un poco más rápido. No me dará el tiempo, pensó el albino, apretando fuertemente los dientes mientras extendía su mano a centímetros de la lanza que estaba a un milisegundo de ser arrojada por Luke. Justo en ese pequeño instante, se pudo ver cómo los ojos de Luke se ensancharon un poco. Finalmente, el tiempo volvió a la normalidad, y Bel inclinó ligeramente su rostro, ensanchando sus ojos en shock al ver que la lanza solo le había propinado un profundo corte en su mejilla. La lanza pasó a través de varias personas,
hasta que al final se escuchó cómo impactó en alguien. Zoe y Phoebe prácticamente se abalanzaron encima de Luke, reteniéndolo por completo y dándole un fuerte golpe en el rostro que le hizo escupir una gran cantidad de sangre. El albino solo optó por mirar cómo una especie de brújula dorada se le caía de su bolsillo, tomándola con su mano. Espero que estés preparado para tu destino, pequeño bastardo. Escupió Phoebe con gran sadismo, sabiendo que sería mejor esperar a la sentencia divina, puesto que el castigo sería magistral. Bell abrió la pequeña brújula, llevándose una gran sorpresa ante lo que estaba viendo. Aún así, no tuvo tiempo para fijarse en ello, ya que se sintió confundido por algo. «Qué extraño», comentó Artemisa, posicionándose a su lado. «Sí», comentó Bell, viendo el campo de batalla. «¿Por qué todos se detuvieron?», se preguntó, mientras veía cómo todos observaban hacia un mismo lugar. Finalmente, algunas personas y monstruos comenzaron a moverse, y por fin pudo presenciarse la razón. Después de todo, la lanza de Luke había impactado en el hombre menos deseado posible. Apolo miró cómo su hombro estaba expulsando una gran cantidad de sangre dorada debido a la lanza que estaba clavada profundamente en su carne. 4. Finalmente, una sonrisa bastante preocupante adornó el rostro del dios, que fue seguido de una increíble luz dorada cegadora. 1. Todos se descubrieron el rostro, para observar el tamaño gigante del dios, mientras cargaba una enorme flecha en su arco dorado. La flecha dorada se hizo más y más grande, expulsando pequeñas ráfagas de poder divino. 2. Finalmente, la enorme flecha fue lanzada. Atlas, ya con sus brazos regenerados, observó cómo la lanza pasó a pocos centímetros de su rostro, y terminó impactando en el borde del monte, donde se encontraba una gran cantidad de las filas enemigas. Una enorme explosión dorada se alzó en el lugar que pulverizó completamente a todos. Finalmente, el temblor acabó, y se pudo presenciar cómo es que solo un enorme cráter completamente liso se alzaba en el lugar. Básicamente, no había quedado ni una prueba de que un ejército de miles de hombres hubiera estado allí antes. Al ver que casi todas sus fuerzas habían sido reducidas, los enemigos que estaban en la primera fila comenzaron a retroceder, vacilantes. Bell aprovechó esto y se puso rápidamente al frente de sus compañeros de guerra, parándose encima de un lanzapiedras destrozado, haciendo que todos tuvieran una increíble vista de él. Bell observó a los enemigos por un corto segundo, para que luego sus ojos se tornaran nuevamente de ese color azul eléctrico y marrón perforante. «Apolo, sal de ahí», exclamó el albino, mientras juntaba sus manos, y una gran cantidad de rayos comenzaban a rodear su cuerpo. Apolo rápidamente volvió a su forma mortal y se posicionó al lado de Artemisa, mientras que los enemigos comenzaron a dar varios pasos hacia atrás al ver cómo Bell separaba lentamente sus manos, teniendo una gran cantidad de rayos relampagueantes entre ellas que emanaban una gran cantidad de poder divino y mágico. Los enemigos finalmente soltaron sus armas, y comenzaron a correr desesperadamente por sus vidas. Aún así, fue todo en vano, ya que cuando Bell liberó el fuerte ataque, todo el mundo fue afectado por una gran cantidad de rayos conductores que los mataban prácticamente en el acto. Finalmente, el último enemigo cayó cuando fue alcanzado por un rayo, haciendo que su cuerpo estrellándose contra el suelo fuera el último sonido que adornó el lugar por un par de segundos. Bell se dio media vuelta, observando a todos los que le habían acompañado en esta batalla. Todos lo estaban mirando desde abajo, y parecían estar esperando algo de él. La mirada del albino recorrió su mirada entre sus amigos, que la gran mayoría estaban heridos, pero no era nada grave, a excepción de Clarice, que tuvo bastante suerte de salir con vida. Finalmente, Bell alzó una de sus manos con gran energía, haciendo que todo el mundo lo hiciera. El grito triunfante se alzó por toda la montaña, festejando con gran energía. Bell alzó sus dos manos, apretando fuertemente sus puños con una gran sonrisa en su rostro. Hace mucho tiempo que no tenía un sentimiento similar después de haber ganado una ardua batalla. Artemisa y Apolo solo se dignaron a aplaudirlo con gran energía, mientras que en ciertas ocasiones el dios hacía algunos silbidos y gritaba con gran energía. Mientras tanto, la diosa, simplemente se sentía feliz de verlo allí. Realmente feliz. Sus hermosos ojos plateados y su bella sonrisa eran la prueba definitiva de ello. Unos minutos más tarde. Finalmente, la guerra había terminado. Desafortunadamente,
no significaba que todo había terminado. Después de todo, los principales precursores debían participar en la reunión que organizó el Rey de los Dioses. Y como ya se sabe por experiencia, estas reuniones olímpicas siempre suelen traer alguna que otra discusión. Quizás, hoy era el momento de romper esa racha. Artemisa se encontraba en el trono, al igual que Apolo y los demás dioses. Hades también había sido citado a la reunión por obvias razones. Zeus observó detenidamente a los principales precursores de todo lo sucedido, siendo Bel, Percy, Zoe y Tyson. Justo la persona que estaba buscando no se encontraba en el sitio, por lo que miró atentamente a Dionisio, que también había sido invitado a la reunión por obvios motivos. ¿Dónde se encuentra la capitana de la cabaña 5? Preguntó el dios, haciendo que Dionisio comenzara a sudar levemente ante el aura imponente de Zeus. Pudo calmarse, ya que éste le posicionó una mano en su hombro, indicándole que no debía preocuparse. Ella está siendo tratada. Tiene heridas muy graves en su brazo derecho. Respondió rápidamente el dios. De hecho, si no hubiera sido por su intervención, lo más probable es que hubiera muerto antes de tener alguna posibilidad. Bien. Zeus asintió. Me complace saber eso. Concluyó, con una pequeña sonrisa. Avísale que mañana a la mañana habrá un entierro digno para sus hermanos fallecidos, y serán recordados como una parte muy importante del ejército olímpico. Concluyó, para luego fijar su mirada en Ares. Debes estar muy orgulloso de tus hijos, y con razón. Ares simplemente asintió con una sonrisa muy satisfecha, al ver que sus hijos caídos iban a recibir el reconocimiento que se merecen. Tan solo pudo sonreír al ver cómo el fuego que indicaba el estado de la familia crecía sin parar, indicando que en esta reunión solo deparaban cosas buenas. Dionisio no pasó por desapercibido la luminosidad de la chimenea familiar, algo que lo llenó de curiosidad. Ahora, pasando a los que rompieron las reglas. Declaró, fijando su mirada en Percy, Zoe y Tyson. El grupo de Jackson y las cazadoras nunca tuvieron mi permiso para ingresar al jardín de las Hespérides, un sitio estrictamente prohibido por mí debido a obvias razones. Zeus fijó su mirada en Bel. Aún así, estoy al tanto de que todos fueron convocados por Bel, así que serán perdonados. Zeus se cruzó de brazos, mirándolos con gran atención. Es más, debido a su gran contribución, he decidido cumplirles un deseo a los líderes, que serían ustedes dos. Un deseo. Percy y Zoe se miraron entre sí, sin saber qué opinar acerca de ello. Pueden pedirme lo que quieran, incluso puedo convertirlos en seres divinos. Obviamente, Poseidón y Artemisa se vieron especialmente felices tras escuchar las últimas palabras. Yo no quiero nada. Fue el comentario de Zoe, que tomó a todos completamente desprevenidos. Yo solo hacía mi trabajo. Mi deseo es ayudar a la diosa que me otorgó una segunda oportunidad, y estar junto a mis hermanas. Comentó con una sonrisa. No necesito cumplir un deseo, porque mi único deseo ya lo estoy viviendo. El comentario sacó una sonrisa por parte de todos, especialmente de Artemisa y Bel. El único que parecía un tanto molesto era Zeus, ya que había rechazado una propuesta de divinidad, lo que le mosqueaba un poco. Aún así, eso es lo que deseaba, así que lo dejaría pasar. Zeus fijó su mirada en Percy, frunciendo ligeramente el ceño. Jackson. Percy bajó levemente su mirada, pensando detenidamente. Quiero que no se castigue a ninguno de los campistas que fueron involucrados en esto por salir del campamento mestizo sin el permiso requerido. Declaró Percy, haciendo que su padre se desilusionara visiblemente, ya que quería que se convirtiera en un dios. Aún así, aceptaba la visión de su hijo, y también estaba orgulloso al ver que se fijaba más en sus amigos que en sí mismo. Muy bien. Zeus asintió, para luego fijar su mirada en cierto dios. Dionisio. Bien, bien. Dionisio agitó sus manos en defensa. Solo tenía pensando hacerles trabajar, pero está bien. Concluyó. Para finalizar. Zeus posicionó su mirada en Tyson, haciendo que el cíclope se ajustara sus gafas de sol ante el nerviosismo. Tyson, hijo de Poseidón. Tengo claro que comandaste el ejército de mi hermano, por lo que el único culpable de ello es Poseidón. Estás exento de toda culpa. Esto último hizo que Tyson se sintiera más aliviado, pero la preocupación no bajó ni un poco, debido a que su padre aún estaba en aparente peligro.
Ahora, yendo al segundo punto. Zeus posicionó su mirada en Poseidón y Hades. El dios del inframundo tan solo abrazó del cuello a Bel, limpiándose la oreja con su dedo meñique, indicando que no parecía estar prestando mucha atención a la reunión, o eso parecía. Zeus simplemente suspiró, haciendo que sus dos hermanos lo miraran con cierta curiosidad. Creo que ya hemos peleado por estupideces durante demasiado tiempo. Sería ciego si diría que la guerra se hubiera ganado sin su intervención, pero eso claramente no es así. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Zeus. Además, los dos respetaron bastante mi palabra, ya que mandaron a sus ejércitos, pero no participaron personalmente en la batalla. Eso es algo que me deja tranquilo, ya que ni siquiera mis hermanos toman mis palabras tan la ligera. Zeus se levantó, haciendo algo que descolocó a todos por completo. El rey de los dioses estaba allí, haciendo una reverencia hacia sus hermanos. Por esa misma razón, estoy muy agradecido con ustedes dos. Comentó, para luego sentarse nuevamente en su trono. Espero contar con sus respaldos en el futuro. Hades se limpió el oído, para luego acercarse un poco a su hermano, inclinando su oído para escucharlo mejor. ¿Podrías decirlo de nuevo?, preguntó, haciendo que un pequeño tic apareciera en la ceja de Zeus. 1. Espero contar con sus respaldos en el futuro. No me refiero a esas palabras, exclamó el dios, inclinando más su oído. Me refiero a las anteriores. No fastidies. Fue la cortante respuesta de Zeus, haciendo que Hades se inclinara de hombros. No perdía nada intentándolo, comentó, acercándose a Bel nuevamente. Y por último, pero no menos importante. Zeus fijó su mirada en Bel, esbozando una enorme sonrisa orgullosa. Mi hijo, Bel. ¿Cuántas veces debo decirle que no me llame así?, pensó el albino con los ojos en blanco. No has roto ninguna regla, y has logrado derrotar a un titán de una forma increíble cuando las cosas parecían perdidas, comentó el dios con gran orgullo. Por tu gran valor en combate, por tus logros en batalla, y por haber traído nuevamente a mi hija con nosotros, me complace decirte que te cumpliré 2 deseos. Cuando todos pensaban que el albino iba a rechazar la propuesta, una gran sonrisa astuta apareció en su rostro. 2 deseos. Justo lo que necesitaba. Bel fijó su mirada en Hades. Oye, viejo. Es hora de cumplir mi promesa. Al escuchar esto, Hades tan solo pudo pestañear en shock. Es obvio que hay 2 dioses que merecen tener sus propios tronos en el Olimpo por su estatus, sus relaciones, y por lo que aportan o por lo que podrían aportar. Al escuchar las palabras del albino, todos sin excepción empezaron a ensanchar sus ojos con gran incredulidad. Por esa razón, mi primer deseo es que Hades tenga un trono en el Olimpo. Y mi segundo deseo, es que Hestia tenga un trono en el Olimpo. Un silencio sepulcral adornó la sala por completo, en donde la respiración de todos se escuchaba con gran facilidad. ¿Qué sucede? Bel rompió el silencio, dirigiéndose a Zeus. Dijiste que podía pedir lo que quisiera, ¿verdad? De esa manera, el sudor comenzó a adornar el rostro de Zeus. Siempre. Siempre cumplo con mi palabra, declaró el dios, haciendo que todos comenzaran a murmurar entre sí. Silencio, gritó, silenciando a todos. A partir de ahora, Hades y Hestia serán reconocidos como dioses olímpicos, y tendrán su propio trono en el Olimpo, exclamó, lanzando un gran rayo al cielo, haciendo aparecer 2 tronos más en la habitación que salieron de los cimientos, haciendo temblar todo. Bel tan solo le entregó una dulce sonrisa a Hestia, que no paraba de mirarlo con gran asombro. No. No puedo creerlo, declaró Hades. En serio, lo has hecho. Si hay algo en lo que me parezco a Zeus, es que ambos siempre cumplimos nuestra palabra, comentó Bel, haciendo que una enorme sonrisa dentuda se visibilizara en el rostro de Hades, y lo volvió a abrazar fuertemente del cuello. Antes de acabar con la reunión, quiero avisarles que todos estarán invitados a ir al campamento mestizo mañana a la noche para una celebración, comentó Zeus, esbozando una gran sonrisa, ya que era bien sabido que le gustaban las fiestas. Se celebrará una gran fiesta como festejo por haber triunfado en una guerra que podría haber dado un sinfín de problemas. Los dioses también están invitados, y esta será una oportunidad única para que puedan interactuar con sus hijos. Al escuchar esto, incluso Afrodita prestó atención,
ya que todos estaban muy felices de poder ver a sus hijos aunque sea por un día. El más feliz de todos era Poseidón y Hades, que como bien se sabe, eran los que más se preocupaban por la familia entre los dioses más importantes. Bueno, lo eran, ya que ahora se encuentra Hestia entre esos dioses importantes. Con esto, damos por finalizado la reunión. Comentó Zeus con una sonrisa, viendo que por primera vez todos terminaban felices en una reunión importante. Los espero mañana en el campamento mestizo. Después de decir eso, algunos dioses comentaron felices sobre la decisión mientras desaparecían del lugar. Percy y Tyson tuvieron un pequeño abrazo de hermanos para su reencuentro. Ambos miraron a su padre, que les hizo un pequeño saludo antes de despedirse, que rápidamente se le respondieron con un asentimiento. Mientras tanto Zoe y Bel simplemente se sonrieron, para que después llegara Artemisa y los encerrara a ambos en un profundo abrazo. Hades le hizo un pequeño gesto con la mano a Bel antes de despedirse, recibiendo una sonrisa por parte del albino. 2. Justo cuando Bel pensaba en dirigirse hacia Hera y Zeus para agradecer la ayuda, pudo ver cómo el rey de los dioses se puso muy serio. Ha sido bastante increíble, exclamó Apolo con una sonrisa en su rostro. Nos vemos. Tú te quedas, Apolo. La voz imponente de su padre hizo que la sonrisa de Apolo se desinflara al instante, y comenzara a sudar. Has roto una incontable cantidad de reglas. Querido. Hera intentó hablar, pero Zeus la detuvo con su mano. Apolo y Artemisa no pudieron evitar sorprenderse inmensamente ante esto, ya que Hera estaría disfrutando de ver esto, y no intentando ayudar. Silencio, mujer. Declaró Zeus con gran presencia. Permito que me discutas cualquiera de mis errores pasados acerca de nuestra relación, pero no permitiré que te interpongas a mi manera de hacer las cosas. Zeus la miró, entrecerrando ligeramente sus ojos. Especialmente, si eso repercute en mi reinado. Hera tan solo pudo dignarse a bajar la mirada, ya que sabía muy bien que no podía hacer nada cuando su marido se ponía así. Básicamente, me has escupido en la cara, rompiendo una incontable cantidad de leyes, sin siquiera pedirme permiso. Zeus frunció el ceño. Es una vergüenza. Por suerte, al final te atacaron, o si no se hubiera sumado otra pena más y tendría que planear un castigo maldito parecido al de Prometeo. Declaró el dios, para luego cerrar sus ojos y cruzarse de brazos. Pero como no fue así, simplemente creo que con destituirte de tu cargo está bien. 1. Espera. Artemisa dio un paso al frente. Desprestigiar a mi hermano solo para venir a salvarme es algo que no es justo. Exclamó la diosa, para luego bajar su mirada con gran remordimiento. Si alguien debe ser absuelta de su cargo, esa soy yo por dejarme capturar tan fácil. Silencio. Ordenó Zeus, haciendo que Artemisa se callara de inmediato. En ese momento, Bel parecía querer saltar ante tremenda injusticia, pero Zeus volvió a usar su mano para detenerlo. Antes de que me sigan interrumpiendo, escuchen lo que tengo que decir. Comentó el dios con una tranquilidad que antes no tenía, haciendo que todos lo observaran con sorpresa. 1. Es cierto que ese sería un castigo justo por lo que hiciste. Pero también soy consciente de que sin ti, Bel nunca hubiera llegado a su objetivo, y por lo tanto, mi hija no estaría con nosotros en estos momentos. Zeus alzó un dedo, entrecerrando sus ojos. Por esa razón, te permitiré pedirme lo que sea que esté dentro de mis posibilidades. Al escuchar esto, Apolo no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. En ese caso, quiero quedar completamente exento de toda culpa. Declaró Apolo, haciendo que una pequeña sonrisa apareciera en el rostro del dios. Eso es demasiado fácil. Comentó, para luego chasquear los dedos. Ya puedes irte, hijo mío. Apolo tan solo se dignó a hacerle una reverencia a su padre por haberlo perdonado, para luego entregarle una gran sonrisa a Artemisa y Bel, desapareciendo. 1. Ya no pintamos nada más aquí. Comentó Percy, mirando a Tyson y Zoe. Volvamos ahora. La última charla me ha dejado muy nervioso. Comentó Percy, marchándose junto con los otros dos. ¿De que Annabeth y Thalia puedan unirse a la caza? Preguntó Tyson, recibiendo un asentimiento por parte de Percy. Sabía que las cazadoras habían puesto sus miradas sobre ellas dos, y sinceramente no le gustaba nada. Especialmente, por Annabeth. Bel se acercó rápidamente a Hera,
en donde ésta volvió a su forma mortal para recibirlo en un fuerte abrazo. Estaba muy preocupada. Exclamó la diosa, abrazándolo fuertemente. Sé que tú enviaste los Pegasos. Muchas gracias. Comentó el albino, correspondiendo el abrazo de Hera por primera vez, poniendo muy feliz a la mujer. Artemisa miró con gran sorpresa cuando Hera le comenzó a hacer unas señas con sus manos, indicando que se acercara. La diosa pareció vacilante, pero finalmente se acercó, siendo completamente sorprendida cuando Hera la encerró lentamente en ese lindo abrazo. Artemisa no supo cómo responder a tal gesto. Hera siempre había sido tan fría y distante con ella que era una experiencia completamente nueva. También, me alegro mucho de que estés bien. Hera sonrió, y le posicionó una mano sobre su cabeza. Hija mía. Las palabras de su madrastra hicieron que unas pequeñas lágrimas amenazaran en salir de su rostro, que por suerte, pudo retenerlas. Aún así, Bel pudo percibir la emoción de Artemisa, por lo que no pudo sentirse más feliz por ella. Después de ese hermoso momento, Bel se despidió de Artemisa con un rápido abrazo, indicando que debía hablar de algo con Zeus y que la esperara junto a los demás. Finalmente, el albino llegó a los aposentos del dios, en donde fue recibido por Zeus, con una pequeña sorpresa adentro. Que, en realidad, no era tanta sorpresa para Bel. Después de todo, se lo había pedido. Como prometí antes de la reunión, dejé el castigo de Castellán para después. Comentó el dios, viendo que en los aposentos se encontraba Luke, con sus manos y pies encadenados. Ya me preguntaba por qué estaban tardando tanto en condenarme. Comentó Luke con cierta gracia, que no podía sostener demasiado en un momento como este. Bel se acercó lentamente, quedando frente a frente con Luke. Declara su sentencia. Declaró el albino. Zeus rápidamente asintió, para luego entregarle una mirada enardecida al prisionero. Debido a todos tus crímenes, y por tus intenciones de destruir el Olimpo. Yo no quería destruirlo. Comentó Luke, interrumpiendo al mismo Zeus. Serás condenado a caer en los recónditos abismos del Tártaro. Concluyó Zeus, pareciendo bastante tranquilo ante la interrupción del rubio. Probablemente era así, ya que sabía que iba a sufrir mucho, y no había necesidad de perder el tiempo con él. 1. Estoy de acuerdo. Bel asintió, para después mirar a Zeus. ¿Puedes dejarme un segundo con él? Zeus lo miró por un corto segundo, para luego asentir. Pero solo un segundo. Declaró solemnemente, para luego marcharse y cerrar la gigantesca puerta. Bel miró fijamente a Luke, para luego pasar la mano sobre la venda de su mejilla. ¿Por qué inclinaste el lanzamiento en el último momento? Preguntó, llevándose una gran sonrisa sarcástica de Luke, al ver que el albino sí se había dado cuenta después de todo. ¿Recuerdas cuando me dejaste escapar en el mar de los monstruos? Preguntó recibiendo un rápido asentimiento por parte del albino. Bueno. No me gusta deber favores. Concluyó, inclinando sus hombros. Bel simplemente negó con su cabeza, sin poder evitar chasquear la lengua con gracia ante lo escuchado. Antes de irme, quiero devolverte esto. Comentó, poniéndole la brújula dorada en el bolsillo de su chaqueta, haciendo que Luke ensanchara sus ojos ante el gesto. ¿En qué momento? Cuando Poebe te bajó un diente. Interrumpió el albino con gracia, haciendo que Luke se riera levemente. Finalmente, una mirada un tanto seria adornó la mirada de Bel. ¿Para dónde vas? Estoy seguro que la necesitarás, y mucho. Luke tan solo se dignó a dar un pequeño suspiro, abandonando su sonrisa sarcástica por primera vez. Lo sé. Contestó, para luego ver cómo Bel se marchaba. He perdido. Declaró Luke, haciendo que Bel se frenara en seco. Ahora, tú debes demostrarme que tienes la idea correcta de cómo cambiar el Olimpo. Una mirada totalmente seria adornaría el rostro del rubio. Tienes que cambiarlo, para que no haya más familias destrozadas. Luke tendría un pequeño flash de su madre, apretando fuertemente los dientes. Para que no sigan apareciendo más personas resentidas y heridas como yo. Bel tan solo se quedó allí, sin darse la vuelta, sin dirigirle una pequeña mirada, sin siquiera dirigirle una palabra. Estuvo allí un segundo, para luego seguir avanzando y abrir la puerta. La puerta se cerró fuertemente cuando Zeus entró en ella. Y lo último que se escuchó,
Fue un suspiro muy agotado por parte de Luke. Final de la primera parte. Final de arco capítulo 28, regreso festivo al campamento mestizo. Artemisa salió del Empire State, solo para ver cómo Thalía, Annabeth, Percy y las cazadoras parecían tener una charla bastante acalorada. Por fin llegas, Lady Artemisa. Comentó Zoe, acercándose rápidamente a la diosa. En este caso, no hubo muchos formalismos, debido a que debían disimular entre los mortales. ¿Qué está sucediendo?, preguntó la diosa, mirando a todos mientras posicionaba una mano en su cadera. Estábamos hablando con ella sobre unirse a la caza. Contestó Phoebe, haciendo que Artemisa mirara a las dos mujeres. Solo fue una propuesta de mi parte en aquel momento. Si no quieren hacerlo, no hay ningún problema. Contestó la diosa rápidamente, aliviando a Percy visiblemente. Pero Thalía bajó su mirada, mientras parecía estar teniendo una pelea interna. Al ver esto, Artemisa la observó con cierta curiosidad. De las dos, eres la que más me sorprende que tenga dudas. Comentó la diosa, haciendo que Thalía la mirara. Después de todo, tú te querías unir a la caza anteriormente para saber sobre Luke, y por qué los había traicionado. Las cosas ya han quedado bastante claras, así que me sorprende que aún tomes en cuenta mi propuesta de hace casi un año. Explicó Artemisa, para luego observar a Percy, Grover y Annabeth. Más que nada, porque en el campamento mestizo están tus mejores amigos. Eso es cierto, siempre serán muy importantes para mí. Thalía volteó su rostro, entregándoles una sonrisa. Pero, después de todo lo que hemos pasado, realmente quiero unirme a la caza. Al escuchar esto, Percy prácticamente la tomó de su camisa. Zoe estuvo a punto de intervenir, pero Artemisa la detuvo al instante. ¿Por qué quieres ir con ellas?, Percy le recriminó, zamarreándola un poco. Si somos tan importantes, ¿por qué no te quedas con nosotros? Volvió a recriminar con gran enojo, aunque claramente se veía lastimado por las palabras de Thalía, y ella fue la primera en darse cuenta de ello. Thalía se alejó lentamente, tomando por sorpresa a todos, ya que era una mujer un tanto esporádica y algo violenta cuando se le molestaba. Escúchame, Percy, entiendo perfectamente lo que quieres decirme. Thalía lo miró fijamente, haciendo que Percy se pusiera muy serio. Pero te lo dije antes, es imposible que nosotros dos estemos en el mismo grupo, a causa de nuestra rivalidad ante el liderazgo. Aunque disfruto mucho pasar mi tiempo contigo y los demás, es algo obvio que las misiones se ven perjudicadas por nuestra culpa. Percy pareció tener intenciones de hablar, pero Thalía se las negó rápidamente. Y no lo hago solo por eso. Ya lo dije antes, ustedes son muy importantes para mí. La hija de Zeus volteó su mirada, observando a las cazadoras. Pero, el tiempo que he pasado junto a ellas, he sentido como si estuviera dentro de una familia. Al escuchar esto, todas las cazadoras le sonrieron. Por eso quiero estar con ellas, Percy. Concluyó, fijando su mirada en el hijo de Poseidón nuevamente. Espero que puedas entenderlo. 1. Percy pareció tener ganas de volver a reprochar, pero Grover le tomó rápidamente del hombro. Si esa se siente más cómoda pasando su vida junto a ellas, no tienes nada que hacer con ello. Comentó Grover, haciendo que el mencionado le mirara. No seas egoísta, Percy. Percy finalmente abrió los ojos, viendo que estaba intentando negarle la posibilidad de sentirse muy feliz a una de sus amigas más íntimas por mero egoísmo. Esto hizo que diera un gran suspiro, para finalmente inclinar su mano a ella. Al ver esto, Thalía le sonrió, y procedió a estrechar su mano. Más te vale que no te arrepientas, chispitas. Comentó Percy, recibiendo una mirada burlona por parte de Thalía. Finalmente, ambos miraron a Annabeth, haciendo que el ambiente volviera a ponerse tenso. Annabeth, no lo hagas. Comentó Percy, bajando levemente su mirada. Pero, ella es mi mejor amiga. Explicó Annabeth, entregándole una mirada triste. Necesito que te quedes conmigo. Declaró Percy, acercándose a Annabeth. ¿Por qué?, preguntó Annabeth, para luego apretar ligeramente los dientes al ver que no había respuesta. ¿Por qué?, le gritó, haciendo que Percy le tomara fuertemente de los hombros. ¿Por qué te amo?, gritó Percy aún más fuerte,
dejando a todos sin habla tras lo escuchado, a excepción de Annabeth y Thalía, que sonrieron, pareciendo que habían planeado esto desde un principio. 4. Al escuchar lo que él mismo había dicho, Percy no pudo evitar sonrojarse de vergüenza, no solamente por sus palabras, sino también porque todos lo estaban mirando. Ese es un motivo más que suficiente para quedarme. Susurró Annabeth por lo bajo, sorprendiendo a más no poder a Percy. Nuestros padres se odian. Declaró Percy, un tanto vacilante. 2. Annabeth le acarició ligeramente la mejilla, para luego sonreír. Ellos pueden pelear todo lo que quieran. Afirmó la hija de Atenea, para luego tomarlo de la otra mejilla y besarlo. Grover, Tyson y Nico tan solo pudieron sonreír ante lo que presenciaban, mientras que las cazadoras no pudieron evitar mirar hacia otro lado por el sentimiento de incomodidad. 5. Zoe no pudo evitar sorprenderse un poco cuando vio cómo Artemisa se estaba tocando los labios, y tenía sus ojos bien abiertos. Solo pudo pensar en qué estaría pensando la diosa en estos momentos. Bel. Ella no pudo evitar pensar, recordando el momento en el que despertó en sus brazos cuando quedó inconsciente. Cada vez que recordaba ese momento, su pecho ardía ante los sentimientos encontrados, y solo podía sentirse tan feliz al sentir algo tan agradable. Nunca pensó que el amor podría ser algo tan bello. Aunque, esa belleza y esos hermosos sentimientos, a veces pueden transformarse en un dolor horrible. Bel lo sabía muy bien, pero Artemisa nunca tuvo experiencia con ello antes. Después de unos segundos que parecieron infinitos, Annabeth y Percy se separaron, entregándose una sonrisa un tanto avergonzada el uno al otro. Justo en ese momento salió Bel del Empire State, viendo que las cazadoras tenían una extraña expresión, y que Artemisa estaba levemente sonrojada. ¿Me perdí de algo?, preguntó el albino, mirando a todos en busca de una respuesta. Unas horas más tarde. Nunca pensé que volver a acampar cerca del campamento mestizo me pondría tan feliz. Comentó Zoe con un tanto de gracia, para luego acercar sus manos al fuego. Salud por eso. Phoebe alzó su vaso, riéndose levemente ante las palabras de la lugarteniente. Por cierto, iremos al funeral de los hijos de Ares. Agregó, denotando su gran intriga. Por supuesto que sí. Contestó Artemisa, cortando el animal ya cocinado en diferentes partes. Sin ellos, Bel no hubiera regresado a tiempo y todas nosotras estaríamos muertas. Declaró la diosa, retirando una pata del animal y colocándosela en su plato. Honraremos su memoria, pero no con tristeza, sino con felicidad. Después de todo, son hijos de Ares, y ellos deben de haber muerto muy felices al saber que dieron un gran aporte en una batalla crucial. Artemisa alzó su mirada, mirando a todas las cazadoras. Son héroes, y todos ellos merecen nuestro respeto. Sean mujeres, o hombres. Concluyó. Iremos a la fiesta de mañana. Brilia alzó su mano, mostrándose claramente entusiasmada ante la idea. No lo sé. Contestó Artemisa, mirando a sus cazadoras con más experiencia. ¿Les gustaría ir? Zoe y Phoebe se miraron entre sí, para luego asentir. Artemisa miró a las otras mujeres, y sonrió con satisfacción al ver que todas tenían ganas de ir. Muy bien. Artemisa asintió. Todas estamos de acuerdo. Lady Artemisa, que no se te olvide que hay un hombre entre nosotros. Comentó Thalía con cierta gracia, señalando a Bel con su cubierto. Al escuchar esto, el albino observó a las cazadoras, que, como de costumbre, se encontraban del otro lado de la fogata. Siempre hacían eso en la hora de la cena. Quizás era una forma de hacerle recordar cuál era su lugar, y recordar que no debía propasarse con ninguna de ellas. No era porque no confiaran en él, simplemente era para recordárselo. No necesito preguntarle para saber lo que opina. Comentó la diosa con bastante gracia, para que luego todas las cazadoras miraran con completa sorpresa cómo Artemisa se sentó al lado de Bel. Bel y yo nos conocemos bastante bien. Es cierto. Bel no pudo evitar asentir con una sonrisa, para luego recordar cuándo llegó. Me parece increíble que ya haya pasado un año desde que nos conocimos. Al escuchar esto, Artemisa dio un pequeño salto a su costado, casi pegándose al albino. 3. De hecho, estaban mucho más cerca de lo que deberían estarlo. Thalía y Bianca no pudieron evitar mirar a las cazadoras con gran confusión.
¿Qué sucede? Thalía le susurró al oído a Zoe. ¿Por qué están tan serias? Es que Lady Artemisa nunca se había sentado tan cerca de Belle en la cena. Contestó Zoe, haciendo que Thalía alzara una ceja. ¿Y eso tiene algo de malo? Preguntó, sin poder evitar inclinar sus hombros. No. La lugarteniente contestó rápidamente. Solo es algo curioso. Bastante curioso. Phoebe se les quedó observando allí, para luego entrecerrar sus ojos con gran sospecha. Después de todo, las memorias de aquel beso que realmente no fue un beso comenzaban a resonar por su cabeza. Solo era una posibilidad remota, pero a diferencia de antes, ahora sí existía una posibilidad. Una posibilidad de que Artemisa se haya enamorado de Belle. Si esa posibilidad era real, no estaría enojada, ni mucho menos. Pero, sí estaría preocupada, y mucho. 1. Después de la cena. Fue una cena bastante acalorada. O por lo menos, lo fue para Artemisa, que no se separó ni por un segundo de Belle. Después de eso, todos se fueron a descansar después de haber finalizado un largo y cansado viaje. Incluso la misma Artemisa se había acostado en su propia tienda, aunque era bien sabido que los dioses solo podían dormir si realmente lo deseaban. Por lo tanto, ella se encontraba postrada en la cama por otra cuestión. Una cuestión que estaba comenzando a molestarla. Artemisa postró su rostro en la almohada con ligera molestia mientras miraba el techo de la tienda. Ella se quedó mirando el sitio por un par de segundos, para luego recordar todo lo sucedido en la batalla contra Atlas. Artemisa se tocó los labios por un corto segundo, para después dar un gran suspiro. Nunca había sentido esto antes, pero no tengo ninguna duda. Se dijo a sí misma, para luego posicionar una mano en su pecho. Estoy enamorada de Belle. 3. Los recuerdos junto a Belle en todo el año que llevan juntos pasó por su mente, haciendo obvio el hecho de que quizás ya estaba interesada en él desde hace tiempo, pero no se había dado cuenta de ello, hasta que la salvó. Ese contacto con los labios de Belle fue como un baldazo de agua fría que le hizo despertar. Quizás, los labios de Belle era lo único que necesitaba para despertar. Aún así, había algo que ella no entendía. Algo normal, puesto que nunca había tenido experiencia con el amor. En un principio este sentimiento había sido tan agradable. Pero, ahora. Los recuerdos de cuando ella se coronó como una doncella hicieron que se apretara fuertemente el pecho. No lo entiendo. Siempre dicen que el amor es un sentimiento tan bello y tan agradable. La diosa no pudo evitar dar otro gran suspiro, al sentir cómo esas emociones dolorosas estaban comenzando a equipararse con las emociones positivas. Si es así, entonces, ¿por qué está doliéndome tanto? Al día siguiente, en la cabaña de Artemisa. Belle se encontraba bebiendo un poco de cerveza, mientras observaba por la ventana cómo la gente iba y venía con gran alegría. La noche ya estaba vigente, al igual que las estrellas. El albino solo se limitó a sonreír al ver el cielo nocturno, esperando que las chicas se arreglaran para la noche. Bianca saldría del baño junto a todas las demás, en donde se miraron por un corto segundo. Todas se secaron rápidamente y comenzaron a ponerse lápiz labial, se pintaron las uñas, y comenzaron a escoger vestidos muy llamativos. La última en salir del baño fue Artemisa, en donde vio los productos de belleza y las diferentes vestimentas hermosas. Ella sonrió al ver un vestido plateado, quitándose la toalla que la rodeaba de un tirón. Belle se dio media vuelta al escuchar que la puerta se abría, viendo a las mujeres que ahora eran como sus hermanas, llevar ropas muy finas y llamativas, además de estar perfectamente maquilladas. Perfectamente, porque solo habían usado lápiz labial y delineadores, quedando bastante bonitas. ¿Por qué se tienen que arreglar, si no buscan impresionar a ningún hombre? Se preguntó el albino, mirándolas con una ceja alzada. Todas las mujeres lo miraron como si fuera un idiota, para luego pasar a su lado. Nunca entenderás a las mujeres. Respondió Zoe, apoyando una mano en su hombro para reconfortarlo antes de marcharse. Brindemos a los dioses por eso. Comentó Belle con bastante gracia. El albino volvió a mirar a la puerta tras escuchar cómo se cerraba, haciendo que un pequeño sonrojo apareciera en su rostro al ver que Artemisa se veía completamente hermosa con ese vestido plateado, que le combinaba perfecto con su color de ojos. Andando. Le comentó la diosa, haciendo que Belle despertara de su sueño. Todos saldrían juntos,
para ver con una gran sonrisa en sus rostros cómo iban y venían todos los campistas con gran alegría, mientras algunos parecían estar tirando ciertas cosas entre sí, y demás. En el techo de la casa grande, pudieron observar cómo se estaba armando un tipo de escenario, con una pantalla gigante. Algo que llamó la atención de Bell. Siguieron avanzando entre la gente, para luego ser detenidos por Apolo. «Hola damas, ¿cómo se encuentran?», preguntó el dios, para luego acercarse un poco a Artemisa. «Hermanita. Estoy feliz de estar aquí, Apolo», comentó la diosa, dándole una pequeña palmada en la espalda al dios, haciéndole sacar una gran sonrisa al ver la consideración de Artemisa. «Me alegra oír eso». Apolo rápidamente redirigió su mirada a Bell. «Ven conmigo. Tengo que mostrarte lo que estamos preparando», declaró el dios. Bell le dio una pequeña mirada a las chicas, en donde todas asintieron con una sonrisa. «Muy bien, vamos», comentó Bell, abrazando del cuello a Apolo, y el dios imitó el gesto. Artemisa y las cazadoras apenas se pudieron aguantar la risa cuando se pudo visualizar un gran cartel en la espalda de Apolo que decía: «Patéame». 4. «Eres tan rápida como siempre, Lady Artemisa», comentó Phoebe con bastante gracia, recibiendo una mirada zorruna de la diosa. «¿Qué puedo decir? Nunca me canso de hacerlo», contestó. Siguieron acercándose hasta quedar cerca de la casa grande, en donde se pudo ver cómo Hades y Nico parecían estar haciendo una especie de barbacoa juntos, y el dios parecía estar explicándole todos los conceptos con gran alegría. 7. Bianca no pudo evitar detenerse a mirarlos con una gran sonrisa en su rostro. Artemisa le dio un leve empujón, indicando que no pasaba nada si iba con ellos. La cazadora recientemente incorporada simplemente le sonrió a su líder, y rápidamente corrió hacia ellos, abrazando fuertemente a su padre. Obviamente, Hades la recibió exactamente con la misma intensidad. Artemisa y las demás entraron a la casa grande, mientras desde atrás se pudo ver cómo Grover, Percy y Annabeth llegaban corriendo con un par de cervezas y otros productos fiesteros. En el techo de la cabaña de Ares, Clarice observaba todo con una gran sonrisa. No podía moverse mucho, debido a que su brazo estaba completamente vendado por el incidente anterior, y los daños eran muy graves para curarlo. Eran tan graves, que quizás debía amputárselo, pero todavía tenía esperanzas. 1. Y como se sabe, lo último que pierde una hija de Ares, son las esperanzas. Su novio llegó con ella, entregándole una lata de cerveza, para luego besarla con gran intensidad. A lo lejos, se podía ver cómo algunos campistas estaban atando unas gomas de auto a los arbouleis con unas cuerdas, mientras se reían entre ellos. Dionisio conectó un cable en el techo de la casa grande, haciendo que todo el campamento se adornara con unas luces multicolores hermosas. Por segunda vez en esta historia, se pudo ver cómo una pequeña sonrisa se dibujaba en el rostro del dios tras ver semejante paisaje. En la laguna, Tyson iba en una lancha, yendo a toda velocidad. El cíclope se levantó de la lancha y extendió sus brazos, gritando a todo pulmón con gran felicidad. Grover se unió a Tyson después de unas pocas horas, mientras que Percy y Annabeth corrían tomados de la mano con muchos rollos de papel, quedando bien en claro lo que iban a hacer. Ellos dos se detuvieron en un árbol, y ambos se acariciaron el rostro, antes de besarse con gran anhelo. «Mierda», exclamó Clarice, temblando levemente. «Hace un frío terrible aquí». «¿Qué esperabas?», preguntó Grover, riéndose levemente. «Estamos yendo a más de 100 kilómetros y toda el agua y viento nos está pegando en la cara. Todavía no puedo estar suficientemente agradecido con mi padre por este regalo», exclamó Tyson, acelerando lo más posible, haciendo que Grover se cayera al agua, y por ende, Clarice muriera de risa. 5. Mientras tanto, Apolo y Dionisio se encontraban haciendo los últimos preparativos en el tejado, colocando diferentes luces parpadeantes y giratorias. «¿Ya le explicaste la idea?», preguntó Dionisio, ajustando un foco. Dijo que ya había escuchado música electrónica antes, pero nunca la había compuesto. Contestó Apolo, haciendo lo mismo que el otro dios. «¿Qué te parece?», le preguntó. «Está sobrecargado», fue la simple respuesta de Dionisio, para después ver cómo Apolo salió volando debido a la explosión del foco que estaba intentando colocar. 3. La música ya se escuchaba mucho más fuerte.
Se podía ver cómo los campistas jugaban con sus propios escudos en las pequeñas pendientes resbaladizas, arrojándose con los escudos en sus pies y gritando con gran alegría. Entre ellos, se podía ver que estaban Percy, Clarisse y Annabeth. Mientras tanto, dentro de la casa grande, Thalía le dibujó una especie de bigote gigante a Zoe con una espuma comestible, haciendo que la afectada se riera ante ello mientras intentaba comerse lo que su amiga le había colocado en la cara. Nico, Bianca y Hades ya se encontraban comiendo, mientras charlaban alegremente al lado de la barbacoa aún encendida. Algunos campistas se encontraban nadando en el lago, mientras que otros observaban con gran sorpresa cómo sus cuerpos se veían claramente en el agua, debido a que las luces de colores habían atravesado incluso todo el lago por completo. Me preguntaba por qué se estaba tardando tanto. Comentó Percy con bastante gracia, abrazándose con Annabeth. Lo mismo me preguntaba yo. Comentó Clarisse, uniéndose a ellos. Se podía ver cómo Grover alzó su dedo pulgar hacia ellos, mientras entraba a la cabaña de Afrodita con muchas hijas de la misma diosa. 1. Hablando de la diosa del amor, ella también estaba haciendo su trabajo en la casa grande, para la mirada un tanto desagradable de Artemisa, al ver cómo numerosos hombres la rodeaban por completo, y la tocaban de una forma un tanto provocativa. Afrodita captó la mirada de la diosa de la luna, guiñándole el ojo de una forma bastante subjetiva. Algo que Artemisa tomó como una burla, por lo que rápidamente dio un pequeño bufido y miró hacia otro lado. Desafortunadamente, en todas las fiestas de dioses siempre había algún tipo de roces entre ellas. Afrodita miró en varias direcciones con un pequeño puchero en su rostro. ¿En dónde está Bel?, pensó. Justo ahora que quería sorprenderlo con este nuevo vestido. El puchero en el rostro de la diosa del amor se intensificó aún más. Las cazadoras captaron el pequeño malestar de Afrodita incluso a esa lejanía, por lo que no pudieron evitar alzar una ceja. Por suerte, llegó Phoebe con un montón de confetis y algunas almohadas y una bolsa llena de pequeñas pelotas de plástico, arrojándoselas en la cara a todas, haciendo que comenzaran a reír mientras jugaban entre ellas, incluida la misma Artemisa se unió a ellas, que ya parecía haberse olvidado de Afrodita. Percy, Clarisse y Annabeth se encontraban deslizando sus escudos dentro de una habitación importante de la casa grande. El suelo parecía estar repleto de alcohol, lo que hacía mucho más sencillo el deslizamiento de los objetos. Numerosas personas intentaban frenar a la persona que se deslizaba por el suelo con su escudo antes de que llegara al final de la habitación, siendo muy pocas veces que lo lograban. Finalmente, fue el turno de Percy, que se arrojó con su escudo y lo terminó haciendo bastante fuerte, por lo que no pudo frenar a tiempo y tuvo que saltar, atravesando una ventana y destrozando el vidrio en el progreso. Todos se acercaron mientras se escuchaban los murmullos, viendo si Percy se había lastimado. Todos se sorprendieron ligeramente cuando Percy se levantó prácticamente al instante, y los miró a todos con miedo. «¡Corran!», gritó, haciendo que todos salieran corriendo de la habitación. Algunos saltaron por la ventana ya rota, mientras que otros salieron por la puerta, tirando y rompiendo ciertos objetos debido a su brusquedad. 1. La gran mayoría de las diosas se encontraban en una mesa que se encontraba afuera. Hera, Atenea y Hestia se encontraban riéndose entre ellas, recordando ciertas historias un tanto tontas de Zeus y sus hermanos. Hablando de ellos, Zeus y Poseidón se encontraban descendiendo un gran acantilado a toda velocidad con unos escudos, mientras bebían de unas botellas llenas de néctar. 1. No puedes ganarme, hermano. Gritó fuertemente Zeus entre risas, mientras se aferraba fuertemente a su botella para que no se cayera. Te he ganado en muchas cosas, hermano. Poseidón lo desafió, riéndose al igual que su hermano. ¿Qué te hace pensar que no ganaré ahora?, preguntó, para luego estrellarse fuertemente en contra de un árbol, haciendo que Zeus se empezara a reír en carcajadas. Pero qué idiota. Zeus apenas pudo pronunciar entre sus carcajadas, para después gritar fuertemente al tomar un pequeño desnivel, y salir volando directamente al lago, cayendo en un sonido sordo. 5. En estos momentos donde la noche comenzaba a envejecer, todos se reunieron afuera de la casa grande. Tyson se abrazó con Percy al ser la primera vez que se veían en este día tan especial, esperando con gran ansia lo que estaba a punto de ocurrir. Artemisa era la única que faltaba en la multitud, ya que estaba subiendo unas escaleras. La música comenzó a sonar fuertemente, y justo cuando estaba a punto de romper,
ella entró al tejado por una pequeña rejilla, observando con gran felicidad cómo Bel se arrojaba a toda la multitud cuando la música rompió, siendo atrapado por todas las personas con gran emoción. Bel volvió rápidamente al tejado, en donde tuvo pequeñas charlas con Artemisa y Apolo. En ello, el dios utilizó una de sus propias botas para beber una gran cantidad de cerveza, haciendo que ambos lo miraran con gracia y asco al mismo tiempo. Apolo parecía sentirse de la misma manera, pero parecía estar más contento al haber cumplido el reto de Artemisa. Finalmente, el tiempo pasó, al igual que la noche. El sol comenzó a resurgir en un maravilloso amanecer. Todos parecían estar durmiendo. Casi todos los dioses ya se habían marchado y despedido. Entre toda esa gente durmiendo en el suelo, siendo hombres o siendo mujeres, se podía ver cómo dos figuras se encontraban afuera de la casa grande. Ambos estaban tirados en el piso, mientras observaban el amanecer con una sonrisa en sus rostros. La música había dejado de ser tan fuerte desde hace mucho, por lo que apenas se escuchaba. Ha sido un día increíble, comentó Bel, entregándole una mirada a Artemisa. Creo que nunca me había divertido tanto. Yo he participado en muchas fiestas antes. Pero la verdad es que puedo decir lo mismo. La diosa le sonrió, para luego tomarle la mano con mucho cariño. Gracias a ti. Bel tan solo le pudo sonreír ante sus últimas palabras, entrelazando su mano con la de ella para responderle el gesto. Ambos se vieron ligeramente sorprendidos cuando la canción cambió drásticamente a una un poco más romántica. Apolo y Zeus tan solo asintieron entre sí con una sonrisa, para luego sentarse en el tejado mientras miraban lo que estaba a punto de suceder. Bel pegó un leve grito de sorpresa cuando Artemisa se levantó y prácticamente lo arrastró con ella, haciendo que ambos quedaran con sus cuerpos apretados. El albino tan solo pudo sorprenderse aún más cuando sintió cómo Artemisa le rodeó las manos sobre su cuello. ¿Qué haces?, le preguntó Bel, haciendo que Artemisa se burlara. No es obvio. Vamos a bailar, contestó, haciendo que el albino se pusiera nervioso. Pero no bailo hace más de 7 años. Explicó Bel, sin recordar cómo eran los pasos de baile. Esto no es un baile formal, tonto. Artemisa se rió levemente, para después tomar las manos del albino y llevarlas a su cintura. Manténlas ahí, y simplemente déjate llevar por el ritmo de la música. Bel asintió ligeramente nervioso, comenzando a seguirle los pasos. Para su suerte, pudo adaptarse bastante rápido al ritmo de la diosa, haciendo que ella le entregara una dulce sonrisa, que sonrojó levemente al albino. 1. Es la primera vez que te veo tan nervioso. Artemisa unió un poco más sus manos en el cuello de Bel, haciendo que se acercaran un poco más. ¿Acaso no tienes una buena experiencia con el baile? Más o menos. Fue la simple respuesta del albino, mientras miraba hacia otro lado un poco avergonzado. Artemisa tan solo observó su rostro con gran admiración. O quizás, con gran anhelo. Ella lo deseaba, y mucho. Desafortunadamente, esos sentimientos comenzaron a ahogarse dentro de ella, dando paso a esas emociones tan repulsivas que le hacían doler su pecho. Esta vez eran incluso un poco más intensas que antes, y nuevamente no pudo evitar preguntarse de dónde venían esos sentimientos que le hacían sentir, extraña. Esa era la palabra, extraña, pero en el mal sentido de lo extraño. Simplemente, algo que desconoces y que te molesta demasiado. ¿Estás bien? La pregunta de Bel hizo que Artemisa se diera cuenta que estaba poniendo una cara de angustia por culpa de ese dolor, por lo que rápidamente cambió su rostro para no preocuparlo. Artemisa apoyó su frente en la de Bel, cerrando sus ojos con una pequeña sonrisa. No es nada, contestó rápidamente. Ninguno de los dos se había dado cuenta de sus dos espectadores, que no parecían estar muy conformes con el resultado. Mi hermanita es demasiado aplicada, e inocente en este tipo de situaciones, declaró Apolo, para luego mirar a Zeus. Su falta de experiencia en el amor hará que lo pase muy mal. Sin experiencia o con experiencia, ella sufrirá de una forma u otra. La respuesta de Zeus tomó por sorpresa a Apolo. Mi hija está dándose cuenta de los juramentos que hizo cuando se convirtió en la diosa de la luna. Ella no puede estar con ningún hombre por sus responsabilidades como doncella, y si no las cumple, hay castigos muy grandes. Zeus bebió lo último de néctar que tenía la botella, dando un pequeño suspiro. Además,
seguro aún recuerda cómo mataste a Orión por mostrar un interés romántico en ella. Ya dije que no lo maté porque estuviera enamorado de mi hermanita. Apolo dio un enorme suspiro, claramente cansado de repetir siempre lo mismo. No deberías decirle que nosotros no estamos en su contra. Apolo fijó su mirada en sus dos hermanos, viendo cómo los dos estaban cada vez más cerca del otro. De esa forma, sería mucho más fácil para ella. No. Contestó Zeus al instante. Como dijiste antes, Artemisa es una diosa muy aplicada. De hecho, junto con Hestia, deben de ser las diosas más aplicadas que he conocido. Una sonrisa bastante extraña cruzó el rostro del rey de los dioses cuando miró a Apolo. Quiero saber si el amor que siente ella puede ser tan fuerte incluso para romper los juramentos, y arriesgarse a ser transformada en un animal por mis propias manos. Eres alguien perverso. Comentó Apolo con una sonrisa un tanto pícara. Ya estoy haciendo demasiado al dejar que mi hija rompa los juramentos. Fue la respuesta solemne del dios, haciendo que Apolo lo pensara por un corto segundo, para luego asentir. En verdad, ahora que el dios del sol lo pensaba más detenidamente, era increíble que Zeus haya accedido a no castigar a su hermana por romper sus juramentos, algo que es incluso sagrado entre los mismos dioses. Bueno, aunque ella aún tiene que romperlos. Comentó Zeus, levantándose de su asiento. El dios dejó bien en claro que todo dependía de Artemisa. Ella lo hará. Respondió Apolo, haciendo que Zeus se sorprendiera ante tal afirmación. En este caso, la inexperiencia en este tema sí es muy importante dado las circunstancias. Aclaró el dios. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Preguntó el rey de los dioses, cruzándose de brazos y alzando una ceja. Esa misma inexperiencia la vencerá. Contestó el dios, levantándose de su asiento. Si nunca sentiste el amor antes, diversas tragedias y sucesos harán que ese sentimiento de angustia e impotencia por no poder estar cerca de tu amado sean insoportables. No será lo suficientemente fuerte para tratar con este tema en específico. Lo sé, la conozco muy bien. Pero, tienen que pasar ciertos sucesos y tragedias. Comentó Zeus, enarcando aún más su ceja. ¿Cómo sabes que vendrán más? Hay uno que ya es garantizado. Comentó Apolo con gran astucia, alzando uno de sus dedos. Al ver que Zeus parecía querer una respuesta, él rápidamente se la dio. Tarde o temprano. La mirada de Apolo se puso un tanto oscura, haciendo que Zeus se pusiera serio. Recuerda que Bel no pertenece aquí, y deberá regresar. Cierto. Zeus no pudo evitar ponerse triste. Ya había pasado un año con nosotros, y me había olvidado de algo tan importante. Zeus bajó su mirada, viendo a su hija. Supongo que ella también lo olvidó. Pensó. Cuando llegue el momento, quedará devastada. 6. Final de arco.